Bienvenidos al podcast número 54. Bienvenidos al nuevo podcast de Black Mango. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más impacto han tenido en la humanidad, la peste negra. Y nos situamos en París, que fue una ciudad profundamente marcada por este evento histórico. Y ya que hablamos de París, queremos compartir con vosotros la experiencia única que vivimos allí, de la mano de Airbnb. Durante nuestra visita buscábamos un alojamiento que nos ofreciera comodidad, espacio para relajarnos y una ubicación ideal para explorar la ciudad. Y lo encontramos gracias a Airbnb. Nos alojamos en un Airbnb que tenía el sello de recomendación del viajero, que solo obtienen los Airbnb favoritos de los usuarios. Estaba lleno de encanto parisino, situado en el corazón de la ciudad, y desde el momento en que llegamos supimos que habíamos elegido el lugar perfecto. El apartamento contaba con un baño espacioso, varios sofás para descansar, una cocina completamente equipada y 2 acogedores dormitorios con camas increíblemente cómodas que nos permitieron recargar energías. La verdad es que dormimos genial en ese Airbnb. Los otros viajeros nos han dado muy buenas pistas, muy acertadas sus recomendaciones. Gracias a todas las estancias que tenía, no solo disfrutamos de un viaje perfecto, sino que también pudimos grabar todo el material necesario para nuestro documental sobre las catacumbas de París. Algo que seguramente no podríamos haber hecho en una estrecha habitación de hotel para los 3. Así que ya sabes, si tú también quieres vivir aventuras únicas, explorar ciudades llenas de historia y alojarte en lugares que te hagan sentir como en casa, haced como nosotros y pillaos un Airbnb. El tema que vamos a tratar hoy es la mayor salvajada que ha vivido la historia de la humanidad. Ese es el título. Vamos a explicar cómo un microbio, algo que es completamente invisible para el ojo humano, ha conseguido acabar con la vida de no 25, 50 millones de personas solo en Europa. ¡Qué locura! Que se dice rápido. Pero lo que no se dice tan rápido es que 50 millones de personas es la mitad de la población europea. En aquella época. En aquella época. Pero la historia no acaba aquí, porque este microbio, o mejor dicho, esta bacteria, no solo se explayó por Europa, también lo hizo por Asia y también lo hizo por África. Por tanto, 50 millones se queda corto. Uh-huh. Estamos hablando de que en realidad esta bacteria podría haber acabado con la vida de casi 200 millones de personas. ¡Qué barbaridad! ¿Y por qué no se tiene en cuenta más que en Europa? Porque parece ser que solo afectó a Europa. Porque Europa fue, por desgracia, la que peor estaba preparada para esta enfermedad. Ahora vais a ver dónde empieza todo, porque en realidad esta enfermedad empieza en Asia. Pero el hecho de que esta bacteria se metiese dentro de ti te daba una buena y una mala noticia. ¿Okay? ¿Una buena? Una buena y una mala noticia. La mala noticia es que estás muerto. No. Pero ahora pregunto, ¿cuál es la buena? La buena es que puedes elegir a la persona que te dé la gana porque te va a acompañar. A ver, pero esto es como la frase de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Bueno, si hay alguien que te cae mal en aquella época, acércate a él, que no te preocupes que eres la parca en ese momento. No, ya, pero tú te vas con ¿Ya? San Pedro. Pero puedes irte con ese o con todos los que te dé la gana. En el momento en el que tú te acerques a alguien, puedes elegir si vive o si muere. Si quieres, puedes llevarte contigo a la cantidad de personas que tú quieras. Vale, pero tú te vas a morir. Tú te vas a morir, pero Vale. oye, si quieres llevarte a tu enemigo antes de nada, lo puedes hacer. Un asesino. Sí, exactamente. Ahora, dicho esto, vamos a ubicarnos, ¿no? Vamos a viajar a nuestra querida Edad Media. Vamos a sumergirnos ahí, porque esta época es de las más oscuras que pasaron por Europa. De las más oscuras. Yo creo que es la más oscura. O sea, vais a ver lo surrealista que era vivir aquí en esta época, ¿vale? Ponnos en lugar, queremos entrar ahí. Pues Yo mira. me imagino todo oscuro. Vale. Sucio. Mira, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Porque la peste negra, para disfrutarla en todo su esplendor y todo su olor, hay que ir poco a poco. Lo primero, vamos a ir a la Edad Media, pero vamos a ir al siglo XIV. Yo solamente os voy a decir que en el siglo XIV Europa se está muriendo. Se está pudriendo, mejor dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí, primero, no hay higiene en las calles. De hecho, por decirlo, casi no hay higiene en general. Estamos hablando de que en las ciudades, una casa, un hogar de cualquier persona, no deja de ser una única habitación de 20 metros cuadrados, donde tienes en la propia habitación la cocina, el comedor, el salón, el baño. ¿El baño también? El baño también. El baño no deja de ser un cubo. Otra ¿Ok? vez un cubo. Exacto, pero lo peor es que este cubo tiene muchos usos. El cubo lo puedes utilizar, primero recoges ese agua en el pozo y lo puedes utilizar para asearte tímidamente, lo puedes utilizar también para cocinar e incluso lo puedes utilizar como retrete.
Pero el mismo cubo. El mismo cubo. Qué locura. Es más, tú haces las necesidades en el cubo, te diriges a esa pequeña ventanita que tienes al lado de la puerta y dices, ¡hala! Todo para la calle. Y toda la mierda se acumulará en la calle de esas ciudades. O sea que eso es verdad. La típica animación de gente tirando eso por la ventana era verdad. Exacto, o de abriendo la puerta y echando toda la mierda por ahí que va cayendo poco a poco por las calles. Sí, eso es verdad. Pero lo que tampoco te dicen es que después ese cubo lo van a lavar al pozo, de nuevo. Ah, qué asco. Exacto. Bajan al pozo, lavan con el agua, de toda la mierda que tenía con el cubo, la lavan con el agua y luego, claro, vendrá la siguiente persona, a lo mejor utiliza ese agua para asearse. Claro. ¿Ok? Estos son peores que los vikingos. Hombre, por supuesto. Y estamos hablando de que aquí se está almacenando toda la mierda en las calles. Claro. Calles que, pues, yo que sé, pasan cientos de personas semanalmente y están constantemente expuestas a estos olores. El tema es que estos olores llaman la atención de las ratas. Y también llaman la atención de las cucarachas, de las pulgas, de las moscas, porque este es su paraíso para ellos. Entonces, todos estos animales empiezan a convivir con los humanos. Y claro, empiezan a contaminar también sus alimentos. Y luego, cuando la gente a lo mejor va a comer esa rebanada de pan, dicen, ostras, de repente me empieza a doler bastante el estómago. O, vaya, al día siguiente se levantan con fiebre. O tienen toda la piel como con sarna, ¿no? Que les arde de tanto picor. Y dices, hostia, estoy enfermo. ¿Ahora qué hago? ¿A quién puedo acudir, no? ¿A quién puedes acudir tú para intentar curarte en esta época? A un médico, ¿no? Bueno, tienes dos opciones. La primera es un médico, sí, pero tienes que tener el dinero para pagarlo. Claro. Entonces, no todo el mundo puede permitirse un médico. Pero os voy a decir una cosa. A veces es mejor la segunda incluso teniendo dinero. ¿Por qué? La segunda opción es tú vas a la iglesia y le pides a un monje que rece por ti. Bueno, coño. Eso no es solución. Quiero decir, aquí somos aprendices de la ciencia. Entonces, a mí eso no me vas a comprar a mí. Mira, con eso. Tú si acudes a un doctor, piensa que en esta época el medicamento más sano que puedes encontrar es una manzanilla. No hay nada más sano que una infusión de hierbas. Todo lo que te vayan a meter en el cuerpo no deja de ser drogas. Apio, te pueden llegar incluso a obligar a beber oro líquido, te pueden meter mercurio. O sea, es algo que te va a empeorar todavía más de lo que estás. ¿Y el alcohol no lo utilizaban? El alcohol nada. Mira, los únicos doctores que valían la pena lo tenía la gente de clase alta. Y esos no los podías comprar, sus servicios. Claro. Tenías que apañarte con los doctores que había. Y ya os digo que muchas veces los remedios que tenían, los medicamentos que te daban, la mayoría te ponían peor de lo que ya estabas. Vale. Es por eso que a veces es mejor rezar. Claro, ¿Okay? Rezar, pero no te iba a salvar. No te iba a salvar. Allí lo único que podía hacer la gente era descansar y el descanso te podía permitir recuperarte de ciertas enfermedades. Luego hablaremos de los dos catálogos que tienen enfermedades, porque hay enfermedades comunes y hay enfermedades mortales. Vale. El tema es que todavía no ha llegado esta enfermedad, todavía no ha llegado la famosa bacteria. Claro, de momento las calles son un asco. Son un asco. Europa es una porquería. Llena de ratas. Sí. Pero todavía no hay nada grave. Todavía no hay nada grave. Cuando llegamos a mediados de siglo, cuando ya nos acercamos al 1350, de hecho va a ser el 1346, es cuando acaba llegando esta enfermedad. Y entonces de repente a la gente le empiezan a salir como manchas por la piel, manchas de color negro, que van ganando como una especie de inflamación y se van abultando. Y llega un punto donde a cualquier mínimo roce, estos bultos acaban explotando y te producen un dolor. Y ya no solo un dolor, sino un olor desagradable. Huele a muerto. Olor también. Olor también. De hecho, ese olor a muerto llamaba la atención de las moscas. Y al fin y al cabo, cuando explota ese bulto, no deja de ser una herida que está abierta. Y las moscas empiezan a volar alrededor de una herida que está abierta, que se va a acabar infectando, lo más probable, y te va a dar una fiebre tan alta que a los 3 días estás para ser enterrado. Hostia. O sea, a los 3 días te mueres. A los 3 días te mueres. ¿Y eso cómo se llamaba? ¿Eso eran los famosos bubones? Esos eran los famosos bubones, sí. Luego hablaremos de tipos de peste negra porque hay varias. Los bubones es una de las más, es la más común, ¿vale? El tema es que la gente no entendía por qué pasaba esto. Se volvían locos. No sabían realmente por qué venían estas manchas, qué las ocasionaba. Ellos lo único que sabían es que si al día siguiente se levantaban con una mancha negra en el brazo, como no pasasen la mano y desapareciese, sabían que estaban malditos. Porque en menos de una semana iban a estar muertos. En ese momento pasabas a tener la maldición de la muerte negra, o como la conocemos hoy en día, la peste negra, el evento más mortífero del mundo.
Vale, y tú cuando te pasaba eso, imagínate, vamos a ponernos que yo me levanto y tengo eso, ¿vale? Paso la mano y no se me va. ¿Qué es lo primero que pienso o qué hago? ¿Voy a la iglesia como dijiste o hay otras soluciones? No, en aquel momento la gente no tenía ni idea. Cuando llega la peste negra, la gente realmente no sabe qué son esas manchas. Lo que pasa es que todas las mañanas ven como hay un montón de carretilleros que se están llevando a gente que tiene un montón de manchas negras, como las que tienen ellos, que están muertas, son cadáveres. 20, 30 cadáveres diarios. Entonces la gente se asustaba y decía, joder, ¿y ahora qué hago? Claro, Pues, es que tienen que hacer algo. Quiero decir, a mí me pasa, busco alternativas, ¿no? Buscas alternativas, sí. Pero bueno, eso lo vamos a tratar mucho más adelante. Vale. ¿Okay? Ahora vamos a hablar del origen. Porque hay que empezar donde os dije antes, en Asia. ¿Okay? El tema, ya para empezar, el origen como tal, sí, sabemos que es Asia, pero no sabemos realmente cuál es el punto de origen. Porque no dejamos de estar hablando de un evento que ocurrió hace ya casi 700 años. Claro. Entonces, gracias a los avances científicos, sí que es verdad que hemos conseguido encontrar un posible origen. Y no está nada mal. ¿Por qué? Porque resulta que en el centro de Asia hay una serie de investigadores que son esta gente que se dedica a buscar restos de huesos de personas en cementerios. Pues encontraron un cementerio que se encontraba en una montaña del norte del país de Kirguistán. Y cuando empezaron a hacer una expedición de huesos, ellos principalmente buscaban los dientes, porque es el único hueso, es uno de los pocos huesos donde tú puedes extraer muestras de ADN, ¿no? Y saber realmente por qué murió esa persona. Pues cuando extrayeron algunos que otros dientes de esta montaña del norte, pues resulta que encontraron que entre las muestras de ADN aparece una bacteria llamada la Yersinia pestis. Esta va a ser la bacteria que traerá la peste negra a Europa. El tema es que sobre esta bacteria hay un par de detalles que tenéis que saber para poder entender bien después cómo continúa el podcast. El primero es que esta bacteria no deja de ser una sobreviviente. Esta bacteria consiguió tanto sobrevivir como evolucionar y al mismo tiempo adaptarse a las temperaturas extremas que tiene Asia. Es por eso que cuando después acaba llegando a Europa, para ella Europa es un paseo. Claro. Son un clima que es muy equilibrado, bastante estable, y aún por encima la gente de Europa no tiene un sistema inmunitario igual de bueno que tiene la gente de Asia. ¿Por qué? Por toda la mierda que hay en las calles, que les debilita y hace que estén enfermos casi las 24 horas del día. Entonces la bacteria, cuando se mete dentro de su cuerpo, dice, joder, estas defensas son un paseo, y en una semana se los comen vivos. Claro. Esta bacteria se los come vivos y en menos de una semana están muertos. Por eso afectaba tanto. Por eso afectaba tanto. Y por encima era lo contagioso que era también. Eso era otro peligro. Pero la pregunta aquí realmente es cómo esta bacteria acabó llegando a Europa, ¿no? Hay muchas respuestas, pero todas se resumen con la ruta de la seda. La ruta de la seda no deja de ser una ruta de comercio que comunica desde China hasta Italia. Y de hecho mucha de la mercancía se transporta en barcos. ¿Okay? Entonces, entre la mercancía de los barcos van escondidas ratas. Porque esa es otra. Esta bacteria consiguió sobrevivir gracias a las ratas. ¿Fueron ellas las culpables? Fueron ellas las que hicieron que la bacteria consiguiese evolucionar y se adaptase a Asia. Es por eso que después, cuando se suben a los barcos, esos barcos acabarán llegando hasta Europa. Y el problema es que, ¿cómo acaba llegando una bacteria de una rata a un ser humano, no? No solo hace falta que una rata te muerda. O sea, no solo es eso lo único que puede pasar. Claro, es que si no, no habría tanta gente, ¿no? Porque claro. Sí, las ratas te pueden morder, pero pocas. Claro, exactamente, eran pocas. El principal problema eran todos los insectos que transportaban las ratas, que eran las pulgas y los mosquitos. En el momento en el que una pulga picase a una rata, estaba transportando con ella la bacteria. Y luego, si esa pulga saltaba a un humano y lo picaba, le estaba inyectando la bacteria directamente en la piel. Y claro, ahí lo que hace la bacteria es empezar a expandirse por toda la piel, y en el momento en el que llega a los pulmones es cuando te conviertes en un virus con patas. Porque toda la tos que te va a producir, toda la saliva que estás expulsando al exterior, está contaminada por la bacteria. Entonces, en el momento en el que otra persona inhale esa saliva, automáticamente va a pasar a estar contagiada. Es por eso que en una embarcación, cuando un marinero enfermaba con la peste negra, automáticamente enfermaban todos. Era inevitable. Y luego, cuando esos barcos llegaban a Europa, parecían barcos fantasma. Porque no había nadie a bordo. No sobrevivía nadie. No es que no sobreviviera nadie, es que prácticamente la gente que estaba sobreviviendo en realidad estaba agonizando porque estaba a punto de morir. Y claro, un marinero italiano subía a estos barcos y se encontraba en la bodega pues un festín de cadáveres que se los estaban comiendo las ratas.
Aparte, como dijiste, con olor, ¿no? Sí. O sea, que eso debería de ser asqueroso. Si ya me imagino un típico barco, ¿no? De estos, que los marineros no se bañan, alcohol, mala comida y encima este olor putrefacto. Y Exacto. muertos aún por encima. Claro, Sí, claro. sí, sí. Estaban todas las bodegas llenas de cadáveres. Qué asco. El problema es que estamos en Europa. Estamos en este sitio que es el paraíso para los roedores. Ujú. Entonces las ratas abandonaban los barcos y empezaban a vivir en las ciudades contagiando a la gente. Y estas personas al mismo tiempo contagiaban a sus familiares. Entonces las ciudades rápido se empezaban a infestar de peste negra. Y esto hacía que muchas personas empezasen a abandonar estas ciudades para intentar evadirla. Ajá. Pero lo que no sabían es que estaban haciendo todo lo contrario. La estaban transportando y la estaban contagiando cada vez más rápido por diferentes rincones de Europa. ¿Por qué? Porque esta enfermedad tarda como 2 o 3 días en mostrar sus primeros síntomas. Entonces la gente piensa que está bien. Y no lo está, porque cuando llegue a su nuevo hogar, de repente a uno de la familia le va a entrar una tos muy rara, al día siguiente esa tos va a empeorar, va a empezar a toser sangre, van a empezar a aparecer esas manchas negras y eso va a hacer que otras personas empiecen a abandonar esos nuevos pueblos y así, una cadena. Qué ¿Ok? locura. Es por eso que se dice que en muy poco tiempo Europa acabó asolada por la peste negra. Pero esta no es la única versión. ¿Ok? También es verdad que, por ejemplo, la ruta de la seda no solo se hace con barcos, también hay rutas terrestres. Y hay muchos mercaderes que salen de Asia, sobre todo para vender pieles. Pieles de castores. ¿De castores? De castores. Los castores son roedores. Es verdad. Entonces también pueden transportar la bacteria. Y lo que pasaba es que tú, cuando vendías una piel a una persona, a un vendedor, claro, lo más probable es que o dentro de esa piel estuviesen pulgas que habían picado a los castores y por tanto también transportaban la peste negra, o la propia piel podría tener restos de esta bacteria, o incluso el propio mercader podría estar enfermo y allá por donde pasase empezase a contagiar poco a poco a la gente. Pero luego también hay una anécdota que se dice que también explica cómo acabó llegando la peste y es la de la ciudad de Cafa. La ciudad de Cafa es una ciudad que hay en Crimea. Resulta que esta ciudad estaba en un conflicto entre los genoveses, que la ciudad de Cafa pertenecía a los genoveses, y el imperio mongol. El imperio mongol de Asia. Los mongoles querían Cafa porque para ellos era un punto Estratégico. Era un punto estratégico, era un punto importante. Pero no la daban conseguido. ¿Por qué? Porque entre las tropas del imperio mongol ya estaba la peste negra. Entonces, cuando los genoveses defendían los ataques de los mongoles, cada semana las tropas de los soldados de las tropas de los mongoles cada vez eran menos, porque empezaban a caer por culpa de la peste negra. Entonces, los mongoles lo que hicieron fue beneficiarse de la enfermedad. ¿Qué hicieron? Agarraron los cuerpos que habían perdido la vida por culpa de la peste negra, los colocaron en catapultas y los empezaron a lanzar al interior de la ciudad, con la intención de que Cafa también fuese asediada por la peste negra y así poder debilitar también a sus soldados. Esto realmente no se sabe si es cierto o no. Se dice que es un posible motivo que utilizaron y que por culpa de los mongoles pudo haber entrado la peste negra. O sea, que los propios mongoles enviaban a sus propios soldados Sí. para dentro. Sí, no es algo que esté completamente verificado, pero se cree que pudo pasar sí, eso. Sí que está. El tema es que ¿esto qué hizo? Pues esto provocó que también la gente de nuevo abandonase la ciudad de Cafa, enferma, a nuevos lugares y poco a poco pues ya no solo fue pues Crimea, ya no solo fue Ucrania, ya después llegó a Alemania, después acabaría llegando a Francia, acabaría llegando a Italia, acabaría llegando a España, acabaría llegando a Inglaterra, incluso Escandinavia. También llegó ahí. Nuestra querida Escandinavia también tuvo parte de esta peste, de esta plaga de la peste negra. De hecho, en Europa solo hubo 2 países que se salvaron. ¿Quién fue? Islandia y Finlandia. Porque nadie va ahí. Tiene sentido. Es Tiene mucho básicamente sentido. el único motivo. El tema es que ahora que ya sabemos cómo se originó todo, ya sabemos un poco cómo son las pautas de la peste negra, vamos a entrar ya más en detalle. Vamos a hablar de cómo era más... Vamos a explicar un poquito mejor cómo era la vida en Europa, en la vida en la Edad Media. Vamos a hablar de cómo reaccionó la gente cuando llegó la peste negra. Sí. Vamos a hablar también de cuáles eran los síntomas de la peste negra. Vamos a hablar de los castigos que hacían los médicos porque eran castigos, no eran tratamientos, eso eran... Bueno, pero en verdad en la época eran tratamientos.
Eran tratamientos, pero ya os digo que eran torturas. Vale. ¿Okay? Vamos a hablar también de la figura de los doctores de la plaga, de los doctores de la peste. Vamos también a tratar un poco pues cómo ha ido evolucionando la peste negra después del siglo XIV, porque fueron varios brotes. Y seguramente después terminemos contando alguna que otra anécdota o alguna que otra historia que quedó guardada desde la Edad Media hasta el día de hoy y que digamos que vive mucho de leyendas urbanas. Vale. ¿Okay? Entonces, lo primero de todo, ¿cómo era? Porque antes hablamos un poco de cómo era la vida de la Edad Media en el siglo XIV. Pero ahora quiero entrar más en detalle, porque me parece muy, muy interesante de contar cómo vivía la gente antes de la llegada de la peste negra, porque es que es tal cual un pasaje de la Biblia. ¿A qué te refieres con un pasaje de la Biblia? O sea, vais a ver que tiene muchísima relación con los 4 jinetes del Apocalipsis. Cuéntame más. Mira, antes de que llegase el siglo XIV, Europa estaba viviendo uno de sus mejores siglos, tanto a nivel económico como a nivel de sociedad, ¿vale? Había mucha calidad de vida. Vale. ¿Y a qué se debe? Al clima. Había muy buen clima. Y la gente, los campesinos, prácticamente la mayoría de la población de Europa vivía de la agricultura. Entonces, el que haya buen clima beneficia a los cultivos. Hacía constantemente una temperatura muy agradable, muchos días soleados. La lluvia digamos que era una lluvia repentina, pero que colocada muy bien concretamente a lo largo de los años. Entonces beneficiaba mucho a los cultivos. Y cuando se producían, pues digamos que se producían con mayor cantidad y por encima con mayor calidad. Por tanto, al tener cultivos de mayor calidad, se pueden vender más caro en los mercados. ¿Por qué? Porque en aquella época había muchos sirvientes, muchos cocineros de clases altas que bajaban hasta los mercados de la ciudad para comprar este tipo de alimentos. Y a esta gente no le duele la cartera. Entonces lo que hacían era lo vendían más caro y así, tanto los mercaderes como los campesinos aumentaban su sueldo. Y al subir el sueldo, aumenta la calidad de vida. Y al aumentar la calidad de vida, hay como una felicidad en el ambiente. Sí. Entonces la gente aprendió a vivir bastante cómoda en aquella época. Pero lo que no sabían es que esta comodidad, esta felicidad, no dejaba de ser la calma antes de la tormenta. Claro. Pero esta no era una tormenta cualquiera. Esta era una tormenta que venía controlada por los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque cuando se acabó el siglo XIII y entra el siglo XIV, Europa poco a poco va a experimentar como un cambio. Cada día va a ir a peor. Resulta que los cielos azules esos, con ese sol tan brillante que había todos los días, pues cada día que pasaba se iba como engriseciendo un poco más. Empezaban a haber cada vez más nubes que bloqueaban los rayos del sol y cada vez el ambiente se iba poniendo como más gris, como más tétrico, más lúgubre, ¿no? Sí, más oscuro. Más oscuro, hasta que llega un momento donde desaparece el cielo. No lo vais a volver a ver nunca más. Está todo nublado desde ese entonces. Y eso, claramente, pues sí, bloquea los rayos del sol. Por tanto, esto afecta a la mentalidad de la gente y también afecta a los cultivos. Luego vendrán las lluvias. Aquí las lluvias ya no son repentinas y colocadas como estratégicamente, no. Va a haber meses donde está lloviendo las 24 horas del día y esto va a arrasar con los cultivos. Los inunda y los hace inutilizables, ¿no? Pero lo peor serían las temperaturas, porque cada semana que pasaba la temperatura bajaba 1 grado. Y llegaron a estar a menos 10 grados centígrados en invierno. Y ya os digo que en verano la máxima era de 15 grados. Una época de hielo. Exacto, porque lo que pasó en realidad es que cuando empezó el siglo, Europa fue víctima de la pequeña edad de hielo, una pequeña glaciación, que lo que hizo fue poco a poco asolar cada vez más partes de los países de Europa y provocó el hambre, porque empezaron a faltar cada vez más alimentos. Por tanto, llega el primer jinete, el hambre. Y al haber una escasez de alimentos, comienzan los conflictos, comienzan los robos y muchas de las rutas de la seda van a ser asediadas por la gente para robar la mercancía, para robar los alimentos. Claro, ¿qué pasa? Esa mercancía no llega a su país de destino y ese país entra en tensión con el país donde se robó la mercancía y dicen, ostras, ¿por qué no llegó mi mercancía? Me la has robado tú porque sé que tienes hambre. Y dicen, no, yo no te la he robado, te la ha robado mi gente porque estamos intentando controlarlo. Mentira. No te creo, claro. Es tu palabra contra la mía. Entonces genera tensión entre países. O sea que esa ruta ya no era segura. Ya no era segura. De hecho, ¿os suena la Guerra de los 100 años? Sí. Pues estamos en ella. La Guerra de los 100 años no va a empezar principalmente por los robos de mercancía, va a empezar por un problema que hubo en Francia con el tema del reinado, pero sí que es verdad que uno de los detonantes es el intento de comprar ciertas tierras, porque en Europa había muy poquitas tierras que diesen cultivos
lo suficientemente decentes como para poder comer. Entonces había muchos países que decían, te compro esos cultivos. Claro. Y luego yo, ¿de qué vivo? ¿No? Da igual cuánto dinero me des. No, pero se lo pides a Asia. Sí, y me roban a mí. Porque claro, estamos en las mismas. Yo sé que si se lo pido a Asia, en algún país de repente me va a desaparecer la comida. Entonces, esos fueron uno de los motivos, por ejemplo, por los que empezó la Guerra de los 100 años. Claro, llega el segundo jinete. La guerra. En este momento es cuando ya empieza la Guerra de los 100 años, es cuando van a empezar a llegar esos barcos fantasmas a los puertos de Italia, es cuando la gente va a empezar a comprar pieles de castores por la parte del este de Europa, es cuando un montón de personas de Europa van a empezar a escapar hacia el centro de Europa porque dicen que están escapando de algo que los lleva persiguiendo durante todo este tiempo y que no para de producir millones de muertes en sus países de origen. ¿De qué están escapando? Pues del tercer jinete. La peste. En este momento Europa ha pasado de tener uno de los mejores siglos, uno de los siglos más felices, a tener directamente el peor, pero es que el peor que se ha registrado hasta el día de hoy. Nunca hubo una época tan desastrosa como la del siglo XIV. ¿Por qué? Porque estuvo controlada por el cuarto jinete, la muerte. Entonces los 4 jinetes del Apocalipsis asediaron toda Europa y provocaron la época de la peste negra. Pero ahora, por ejemplo, ¿cómo fue la reacción de la gente nada más llegar la peste? ¿No? Claro, eso queremos saber, porque yo me imagino que al inicio, como dijiste, nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Pero de repente la gente empezó a investigar o a saber. Mira, lo primero, ¿os acordáis de lo que os dije antes? De los 2 tipos de enfermedades que hay, las comunes y las mortales, Sí. ¿vale? Tú en aquella época, las comunes, es eso, no dejaban de ser enfermedades que tú te podías llegar a recuperar con un mínimo de descanso. Estamos hablando de la gripe, estamos hablando de la sarna, incluso podríamos meter la disentería. También. Sí, pero tiene un poco de trampa. ¿Por qué? Porque yo aquí la disentería, cuando hablo de las enfermedades comunes, meto tanto a la clase baja como a la clase alta. Y hay mucha diferencia de higiene entre clase alta y clase baja. Entonces la disentería, la clase baja es una enfermedad mortal, pero para la clase alta podrían llegar a recuperarse de ella. Claro, porque se alimentan mejor. Exacto, todo. ¿por qué? Porque tienen mejor alimentación, tienen mejor descanso y tienen mejor higiene. Estos 3 requisitos son como el pilar para poder recuperarte de una enfermedad común. Sin embargo, hay enfermedades mortales de las que da igual en qué bando estés, la palmas. Y estas no dejan de ser la viruela, no dejan de ser la tuberculosis, no dejan de ser el tifus. Por mucho que te recomienden beber oro potable, como dicen algunos doctores, para la gente de clase alta, o que tomes mercurio... Ya, eso es una locura, ¿eh? O que tomes apio, sí, el mercurio sobre todo. Da igual, no te salvas. Entonces, ¿qué hacían con la gente que enfermaba del tifus, de la tuberculosis, de la viruela? Los aislaban. Porque estas enfermedades son contagiosas. Entonces, no te interesa que más gente se contagie. La única forma de poder curar a esa persona es aislarla e intentar tratarla. ¿Vale? Por ¿Tratarla? separado. Sí, tratarla. Vale. Aunque en aquel momento era inevitable. Pero ellos pensaban que a lo mejor podían encontrar alguna cura. Claro, si la aíslas, no contagia a más personas. Por tanto, bloqueas ahí la enfermedad. Esto es un dato muy interesante. Vale. Pensad que la única forma en aquella época para poder bloquear estas enfermedades mortales era aislando a estas personas, para evitar que más personas se contagien, ¿vale? Para evitar que el resto de gente se contagie. Pero claro, ¿qué ocurre cuando llega la peste? ¿No? Porque la gente no sabe que acaba de llegar una nueva enfermedad. Entonces ocurre lo que tú me dices, ¿no? ¿Qué pasa si de repente al día siguiente, o no? Vamos a empezar desde más atrás, porque las manchitas negras no es lo primero que aparece. No. No. Tú a lo mejor, en aquella época, a lo mejor notabas que tu hijo, tu esposa o tu marido, de repente tenía una tos un poco rara. Pero dices tú, bueno, será algún resfriado. Sí, Será algo de algo fiebre. normal, ¿no? Exacto. Con tal de que descanse, no hay problema. Y a lo largo de la semana se irá recuperando. El problema de la peste es a la velocidad a la que se propaga dentro de tu cuerpo. Es decir, tú el primer día puedes empezar con un síntoma que no deja de ser una tos. Una tos seca, una tos que, bueno, parece que es una tos que viene un poco desde los pulmones, pero la gente no le daba mucha importancia. El problema es cuando llega el día siguiente, porque al día siguiente esa tos aumenta y va con sangre, se producen los mareos, te empieza a doler la cabeza y empiezan los vómitos. Por tanto, ya va muchísimo a peor. Pero es que a lo largo de ese día te va a empezar a subir la fiebre.
Y poco a poco vas a empezar a sudar más y a sudar más y vas a querer beber y beber porque te estás deshidratando. Claro. Tu cuerpo está con unas temperaturas tan altas que estás perdiendo un montón de minerales cuando estás sudando. Entonces la gente le pedía agua constantemente a sus familiares. El tema es que al tercer día es cuando empiezan a aparecer esas manchas negras. Por tanto, no es que directamente te aparezca una mancha negra y dices tú, hostia, pero no siento nada. No, no. Cuando aparecen las manchas negras, cuando aparecen los bubones, en realidad, porque Claro. hay que diferenciar un bubón de una mancha negra. Claro, porque al principio era mancha negra, ¿no? No, No. eso es otra cosa. Una mancha negra es que hay diferentes tipos de peste. Dependiendo, lo que tú dices son los bubones. Luego hay otras cosas que son las manchas negras. Pero si ves una mancha negra antes que un bubón, entonces estás muy jodido. Sí. Muy jodido. Vale, entonces vamos a meternos en ese momento. Yo soy un campesino Exacto. que empieza a ver eso. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Cómo sigue esto? ¿Un bubón? Sí. Vale, recuerda que cuando ya tienes un bubón estás muy jodido. Tu cuerpo está con vómitos, con diarrea, estás con dolor de cabeza, con una fiebre muy alta. Los bubones no dejan de ser una inflamación de tu cuerpo. Es como un método de defensa. Vale. Un bubón en realidad es sangre coagulada. Es por eso que tiene ese color tan oscuro, porque cuando tú tienes un hematoma, la sangre ahí como que no es capaz de circular bien y pilla ese color morado, ese color así muy oscuro. Entonces, eso en realidad es sangre muerta, que está ahí acumulada por el sistema linfático, que es un sistema que está como debajo de la piel, que lo que hace es intentar proteger tu cuerpo de que cualquier ser que viene del exterior, un germen, un virus, una bacteria, entre a tu sangre. ¿Okay? Vale, pero ¿por qué olían? ¿Tenía pus o qué? Sí, porque era sangre muerta, en realidad. Entonces, cuando era sangre muerta mezclada con la bacteria. Claro. Entonces, cuando ese bubón explotaba, producía un olor muy desagradable. ¿Okay? El tema es que el tú generar bubones normalmente solían aparecer por la zona de las axilas, por la zona de detrás de las orejas, del cuello, de las rodillas. Los bubones no dejaban de ser también un poco una respuesta de tu cuerpo que al mismo tiempo intentaba, como no es capaz de eliminar la bacteria, lo que hace es aumentar la temperatura. Y llegabas a tener temperaturas de 40, 42 grados, que eso es mortal. Sí. Porque en algún momento te vas a morir de deshidratación. En algún momento vas a tener un fallo multiorgánico, porque al fin y al cabo la bacteria está rompiendo los tejidos de los órganos y en una de estas un órgano ya no va a poder cumplir su función. Y por otra parte está el corazón. Tú cuando tienes una fiebre muy alta, tu corazón está latiendo cada vez más rápido, porque tiene que bombear un montón de sangre. En una de estas, como no bajes la temperatura de esa persona, le va a dar un paro cardíaco. Pero entonces, ¿qué hago? No, es que no puedes hacer nada. Rezar. Rezar, pero tiene que haber una solución, ¿no? Tengo que mirar por algo, ¿no? Piensa que esto no es qué hago, esto es no sabes qué te está pasando. Después, más adelante, cuando la gente diga, anda, esto es una enfermedad nueva, ¿qué hago? No, al principio la gente dice, ostras, ¿qué le acaba de pasar a mi marido? A los 3 días está muerto. Sí, no, Bueno. eso lo entiendo, pero quiero decir, en ese momento tú llamas a un médico, ¿no? Sí, bueno, si te lo puedes permitir, llamas a un médico, pero por lo general cuando llega el médico, en ese punto la persona está muerta ya. Sí. O si está muerta, el médico llega en una fase muy tardía de la enfermedad y dice, no, es que no podemos hacer nada. Realmente no sé lo que le pasa a tu marido. Entonces la persona acaba falleciendo. Y ahí es cuando esta gente empieza a darse cuenta de que esto no es una enfermedad pasajera. No es que, ostras, mi marido o mi hijo o mi esposa ha tenido mala suerte y ha muerto por una gripe un poco extraña. No, cuando la gente ve que todos los días, lo que os comenté antes, que llegan carretilleros con un montón de carros que empiezan a transportar un montón de cadáveres que tienen como bubones, esas manchas negras por el cuerpo, la gente dice, ostras, aquí hay algo que no está yendo bien. Esto no es una enfermedad, no es como una gripe extraña, esto es una enfermedad nueva. Entonces la gente empieza a paniquear y lo que hacen es escapar. Dice, pues me voy de esta ciudad antes de que sea yo el siguiente, porque saben que es una enfermedad contagiosa. Si no, no pasaría lo que está pasando. No es normal que mueran 40 personas diarias si no es una enfermedad que no es contagiosa. Entonces la gente escapa y esto se vuelve una jauría. Por una parte, pensad, ¿qué hacen los médicos, ¿no? de las ciudades con todas estas cantidades de muertos? Pues lo primero que hacen es buscar a la gente que está enferma y aislarla. ¿Por qué? Porque es una enfermedad nueva. No saben si es una enfermedad mortal. Todavía no saben si es una enfermedad que se puede encontrar una cura. Por tanto, meten la peste negra dentro del catálogo de enfermedades mortales. ¿Cuál es la única solución? El aislamiento. Empiezan a aislar a los enfermos. Y ahí los doctores lo que van a hacer es empezar a estudiarlos, ver un poco los síntomas, ver cuáles pueden ser los remedios, los tratamientos que se les pueden ocurrir. Pero aquí ocurre otro tema, y es que Europa se vuelve un gallinero, porque empieza a entrar el pánico dentro de la mente de la gente y un montón de personas que a lo mejor emigran de una ciudad a otra
de repente escuchan como el vecino empieza a toser y dicen, no, aquí tampoco estoy seguro. Y se van al monte. Y en el monte dicen, uff, aquí no me siento seguro porque no hay nadie, me puede pasar cualquier cosa. Me voy a un pueblo. Uy, pero en el pueblo tampoco me siento seguro, me voy a otra ciudad. Entonces un montón de gente empezó a moverse por toda Europa sin parar. Y no paraba de llegar gente nueva, marchar gente. Entonces están constantemente produciendo más. O sea, están movilizando cada vez más la peste. Claro. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí es cuando las ciudades dicen, se acabó. A partir de ahora, cualquiera persona que entre nueva a la ciudad automáticamente se va a capturar y la vamos a tener encerrada durante 20, 30 o incluso, si hace falta, 40 días. La cuarentena. Ahí viene la cuarentena. Ahí viene la cuarentena. Y esto, claro, esto está bien que lo hagas, ¿no? Pero lo que no está bien es que tú metas, claro, a tanta gente en la misma casa. Porque tú puedes meter a 50 personas. Y sí, puede que 49 estén sanas. Pero si una está enferma, va a condenar al resto. Claro, ellos lo hicieron por bien, pero claro, esto es negativo porque estás metiendo a todas las personas que están llegando. Exacto, exacto. Tú no puedes meter a una persona en una casa independiente porque es que no hay casas. No, claro, claro. Entonces lo que hacían era en las casas más grandes empezaban a meter a todas las personas que llegaban nuevas y las tenían ahí durante 30, 40 días. Claro, es normal que un montón de ellas se enfermasen porque al fin y al cabo estás metiéndolas todas como en una lata de sardinas. Y lo mismo hacían con los barcos. A aquellos marineros que llegaban a un puerto no se les podía permitir salir del barco en un total de 30 días, 40 días, y poco a poco un doctor entraba para ver cómo era el estado de la gente. Y al mismo tiempo también le traía alimentos, bebida, ¿ok? Un poco para controlar. Claro, esto es un poco la forma de intentar solucionar esta enfermedad o un poco la forma que tenían de ver esta enfermedad las ciudades. Por otra parte estaba la Iglesia. La Iglesia tenía otro punto de vista totalmente diferente de la peste negra. Para ellos, esta enfermedad venía de un castigo divino. Para ellos siempre igual. Exacto. Para ellos, Dios había mandado una plaga para castigar a todos los humanos que habían pecado y que continuaban pecando todos los días. Bebiendo, teniendo un montón de relaciones sexuales, ¿ok? Pero es que ya no solo eran los ciudadanos, eran los obispos, incluso los cargos más altos de la Iglesia, porque estos no tenían nada de santos. No, eso ya lo sabemos. De santos no tenían nada. Estos utilizaban sus poderes para cumplir sus caprichos sexuales. Entonces, es por eso que Dios mandó esta peste sobre todo para este tipo de personas, para que afectase también incluso a la clase alta. Bueno, pero eso lo decían ellos, ¿no? Lo decían ellos, claro. Sí. Entonces, lo que intentaron pensar es, vale, ¿cómo podemos hacer para enmendar este error, ¿no? Para demostrarle a Dios que estamos arrepentidos. Pues entonces lo que hicieron los monjes fue empezar a recoger a todos los enfermos de las calles o todos los enfermos que acudían a la iglesia, porque no sabían lo que les pasaba, pues los acogían, los metían en la iglesia, los metían en conventos y los cuidaban. Los cuidaban, les rezaban Padres Nuestros, les colocaban talismanes, gastaban parte del dinero de la iglesia en intentar comprar medicamentos y los mantenían allí hasta que se morían. Porque ellos milagros no hacían, por desgracia. El Padre Nuestro no te salva. Exacto. Y una vez empezaban a morir esta gente, lo que hacían con los cuerpos eran enterrarlos en terrenos consagrados. Que no dejan de ser cementerios. Ah, vale. Sí, con tal de hacerle un funeral digno, eso es algo que es consagrado. Pero los cementerios tienen un tope. Entonces llega un momento donde ya no hay ni un hueco más y lo que hacen es empezar a cavar fosas. Fosas comunes. Fosas comunes. Empiezan a meter un montón de cuerpos en las fosas comunes y después las tapaban y lo que hacía un monje o un sacerdote era bendecir la fosa común con agua bendita para darle como ese perdón a las almas. Sí. ¿No? Ya no sirve de mucho, ya están todos muertos, pero vale, está bien. Ya no sirve de mucho. El problema es que la iglesia es muy grande y hay diferentes tipos de... Digamos que no todo el mundo tiene la forma de ver la peste negra de la misma forma. Había monjes que se dedicaban a cuidar a los enfermos, pero había otros que pensaron que la forma de enmendar ese error no era recogiendo a los enfermos e intentando curarlos, era autoflagelándose. Pero escucha, ¿ellos a ellos mismos Sí. o los enfermos también? No, ellos a ellos mismos. ¿Los curas? Sí, los monjes, los curas, salían a las calles prácticamente desnudos y con un látigo empezaban a golpearse en las espaldas simulando el dolor de Cristo. Qué chiflados están, ¿eh? Lo peor es que, como lo hace la iglesia, algo de razón tiene que tener. Entonces hubo un montón de gente que se unió a estas pasantías de autoflagelación Qué locura. y se puso de moda. O sea, Qué un montón de barbaridad. gente empezó a andar por las calles que, claro, pensad que en este momento tú te colocas en la Edad Media del siglo XIV y a lo mejor estás en una calle y puedes ver como primero parece que es de noche,
porque apenas entra la luz. Claro, es verdad. Segundo, la gente parecen zombies andando por las calles apoyándose en la pared. Hay cuerpos tirados en el suelo, hay cuervos volando por el cielo y de fondo puedes escuchar como a gente gritando, golpeándose, que están desnudos, ¿vale? Golpeándose en las espaldas, rezando Padres Nuestros, ¿vale? Que se están autoflagelando y van yendo hacia ti, en esa dirección. Que la gente que está en casa se imagine viendo todo esto. A ver si hay alguno que los acompaña flagelándose o no. Sí. Claro, tú dices, ¿qué está pasando aquí donde estoy? Esto es un mundo post-apocalíptico, Sí. la verdad. Entonces, esto tiene un pero, ¿vale? Tiene un pero. Tiene un pero, porque mucha de la gente, o sea, pensad que esto se puso de moda, ¿vale? Mucha gente hacía esto, pero en realidad no sentían el dolor, pero no entendían por qué lo estaban haciendo, porque había muchos que se volvieron, digamos que famosos y aprovecharon esa fama para el mal. Lo que hacían era llamar la atención de un montón de mujeres. Y entonces, una vez terminaban de autoflagelarse, durante las noches se escapaban a los bosques, normalmente solían robar el vino de las iglesias y empezaban a beber y empezaban a tener un montón de relaciones sexuales con las mujeres. Ostras, ¿pero que eran curas estos o no? No. Vale. Era más gente normal, ¿vale? Sí, gente de las que se calles. aprovechaba de la situación. Exacto. ¿no? Gente que se aprovechaba porque veían que esta gente parece que son como los profetas, los mensajeros, ¿no? En plan, voy a unirme a ellos porque sé que así estoy limpiando mi alma de esta enfermedad. Ya entiendo. Y muchos de ellos se aprovechaban de esto para sus caprichos. Sí, ¿ok? Para su propio beneficio. Exacto, para su propio beneficio. Pero aquí entra la figura del Papa. En aquel momento el Papa era Clemente VI. Cuando el Papa se entera de esto, se entera de este tipo de gente, lo que dice es, sí, pues a partir de ahora voy a empezar a mandar a un montón de soldados a los bosques de noche y en el momento en el que pilla alguno de estos profetas, emisarios de Dios, tal, tenéis la orden de capturarlos y al día siguiente, públicamente, los decapitáis. Bueno, oye, pero me alegro. Están como cortando por lo sano esto. Sí, están cortando por lo sano, nunca mejor dicho. Pero lo peor de todo viene ahora, porque hubo algún que otro monje, hubo algún que otro cargo eclesiástico que llegó a paranoiarse con la figura de los judíos y llegaron a acusar a los judíos como los emisarios de la peste. Los judíos eran los que envenenaban las aguas del río, las aguas de los pozos, los cultivos, los alimentos, por tanto eran los culpables de que la peste asolase toda Europa. Así que empezaban a capturarlos. Y claro, como lo hace la Iglesia, todo el mundo lo tiene que hacer. Porque si la Iglesia lo aprueba, va a misa. Algo de culpa tienen los judíos. Nunca mejor dicho. Entonces, un montón de gente empezaba a perseguir a los judíos o cuando veías a un judío por las calles, los empujaban y empezaban a patadas con ellos hasta que los mataban. El problema es que había gente que se llegó a paranoiar tanto con ellos que los perseguían directamente a ellos para asesinarlos. Una vez los tenían, empezaban a acuchillarlos y ahí los mataban y se quedaban ahí tirados en el suelo. Y luego había algunos que los capturaban y los obligaban a convertirse al cristianismo, o si no, los mataban. Bueno, al menos le daban la oportunidad de convertirse, ¿no? Le daban la oportunidad de convertirse. Y aquí hay una anécdota muy vasta que ocurrió en la ciudad de Estrasburgo, que es en Francia. Porque resulta que en fechas de San Valentín, porque justo fue el día de San Valentín, se recogieron a cerca de 2.000 judíos. Y lo que hicieron fue, esa noche, los condenaron todos a la hoguera. ¿Los 2.000? A los 2.000. Los quemaron completamente vivos esa noche. Y ojo, porque Francia no sería la única que hacía esto. ¿Qué otro país de Europa se os ocurre que podría perseguir a los judíos? Hombre, muchos años después se me ocurre uno, pero no sé si era de la época. ¿Alemania? Alemania. Oye, viene de atrás esto, entonces. Viene de atrás. Pero ¿sabéis lo curioso? Que hubo un país que defendía a los judíos. España. No. ¿No? ¿Cuál podría ser? Italia. No. Polonia. Polonia. Ahora ya las cosas cuadran. Entiendo por qué Polonia era uno de los sitios que quedaron ahí pendientes de conquistar. Pues sí, Polonia lo que hacía era defender a los judíos. Como vieron la masacre que se hacía en Europa, empezaron a abrir las puertas a todos los judíos para defenderlos. Y aquí hay un detalle bastante curioso porque no sabéis que obligaban a los judíos, bajo torturas básicamente, a que declararan que ellos habían sido los que contagiaban todas las aguas de los ríos, de los pozos y de todos los lados. O sea en realidad, que sí. era básicamente como lo que hacían con las brujas, de que las secuestraban y las torturaban para que admitiesen que eran brujas y así poder quemarlas en la Porque hoguera. querían ir contra ellos, contra los judíos Exacto. también.
Sobre ese tema, y me acuerdo que la gente pidió en los comentarios el tema de los gatos, ¿vale? ¿Qué pasa con los gatos? Vale, lo de los gatos se dice que como muchos pueblos asociaban el tema de la peste negra a la brujería, quemaban a los gatos negros. Porque recordad que los gatos negros, las Sí. brujas podían transformarse en gatos negros. Vale, eso es una leyenda urbana, eso no es verdad. Lo que pasa es que creo que un escritor lo puso en un libro que publicó sobre la peste negra y se dio a entender como que todo el mundo hacía eso, pero no. Seguramente alguno lo hacía, ¿eh? Seguramente hubo algún pueblo que sí que lo hizo. Lo que pasa es que no lo hacían todos los pueblos, ¿vale? Había muy poca, una minoría muy, muy pequeña que pensaban que sí, que la peste negra venía de la brujería. Pero no tenía nada que ver con eso. Y ahora, claro, yo en todo momento he estado hablando de la clase baja. He estado hablando de cómo reaccionó la clase baja cuando llegó la peste negra. Pero es que, como os dije antes, la peste negra no solo afecta a este tipo de clase. La peste negra engloba a todos, incluso a la clase alta. Por tanto, ¿cómo reaccionó la clase alta cuando llegó este tipo de enfermedad? Mirad, la clase alta reaccionó, bueno, de una forma bastante parecida a la baja, porque tenían un montón de miedo y entonces los nobles empezaban a decir a todo el pueblo: mirad, yo os quiero mucho, un montón, pero lo siento, yo me voy de aquí porque quiero aislarme en un monasterio en las afueras. Y de hecho esto aparece recogido por un libro que se llama El Decameron, de Boccaccio, en el que comenta que 10 nobles se van a un monasterio y empiezan a contarse como historias entre ellos, que es todo recogido en el ambiente de la peste negra. Está bastante interesante. Y después había otros nobles que decían: mirad, yo también os quiero mucho y voy a quedarme aquí en este pueblo para protegeros a todos. Como buque insignia que soy, tengo que estar aquí dando la talla. Muy bien, muy bien. ¿Pero cuál es el problema? Que era Que mentira. A ver, era verdad, pero lo que hacían era tapiar todas las ventanas, puertas del castillo, prácticamente se aislaban e incluso si había algún contagiado dentro del propio castillo, lo meterían en una habitación aparte y prácticamente lo matarían y después cogerían sus ropas y las empezarían a quemar en una hoguera. Pero ¿cuál es el problema? Que daba igual que te fueras de fuera de la ciudad, que te quedaras dentro de la ciudad, porque ellos necesitaban personas para trabajar todo lo que tenían. Claro. Y además eran ricos y siempre había personas que le preparaban todas las comidas. Exacto. Entonces, ¿qué hizo eso? Que de una forma o de otra se murieran igual. Así que no sé cuál sería la situación. Y después había otro tipo de personas. Los nobles que decían: ¡buah, a la mierda! Esto, la muerte ha llegado, es inminente. Estamos viendo todo el tiempo cadáveres por todos los lados, así que vamos a hacerlo de una mejor forma. De una forma que no es ni religiosa ni es políticamente correcta, así que a partir de ahora vamos a montarnos unas pedazo fiestas del copón aquí en este castillo. Oye, pues no está mal. Y lo que hacían eran unas fiestas noche tras noche llenas de excesos, de lujuria y de todo lo que había. Y todo, ¿sabéis para qué? Para morir. Para distraerse de la enfermedad. Porque lo único que era necesario en estos momentos para ellos era distraerse y olvidarse de que iban a morir, porque ellos ya lo sabían, ya sabían que iban a morir. Claro. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿De qué sois más? ¿Del primer caso, del segundo o del tercero? ¿De marchar, quedaros en el castillo defendiendo al pueblo o, ya que sabes que vais a morir... Para ahí. ¿Defendiendo al pueblo? No. Bueno. No vendas la moto. Y a toda esta gente tampoco, porque no defendían nada. Dando Ellos- la cara. Pero si tapiaban las ventanas. Sí, Claro. pero estaban esperando como no se van, así que el pueblo no se va de ahí. No estaban esperando nada. Tapiaban las ventanas y para ellos era como un escudo que no funcionaba. Pero No funcionaba, no. no me vendas la moto. No. Sea como sea, vale. ¿Tú qué harías? Yo creo que sería la tercera. Disfrutar. Sí, aunque no me vaya, pero yo creo que elegiría la tercera. A ver, yo, sinceramente, en esa época, yo lo que haría es irme a un lugar muy apartado, espérate, Bueno. muy apartado, si tengo familia con mi familia, si no la tengo voy solo e intento no relacionarme durante varios años con la gente. El problema es que no sabemos por qué pasaba esta enfermedad, pero yo también no tengo ninguna duda de que me iría cuanto más lejos mejor y ver, adiós sin muy gente, buenas. sin gente. Pero sabiendo que te vas a morir. No, tú no sabías. A ver, Tú no sabías, es la esperanza de que te vas a salvar. claro, tú Vale. intentas irte. Yo digo, yo sabiendo que me voy a morir, pues... No, pero tú estás hablando de que ya tienes la enfermedad. Vale. No. No, entonces yo también haría la primera. Yo Sí, me iría. Te irías Sí. si no tienes la enfermedad. Sí. Y después, como curiosidad también, por acabar el tema, es que los nobles fueron súper afectados al final.
porque digamos que todas las tierras que tenían se vieron paralizadas, dejaron de generar ingresos y eso fue un poco lo que hizo que Pero cambiáramos vamos de a ver, etapa. ponte en las zapatillas del campesino. Vale, es que tú eres como muy burgués, me parece a mí. Sí, está bien, dejan de generar, pero porque los campesinos están muertos. Claro. Sí. Claro, pero piensa en los campesinos, ellos se murieron. El otro... Se murieron, sí. Claro, entonces ponte en el lugar del campesino. Y ya que hiciste esa pregunta, también en casa que nos pongan en comentarios qué harían ellos. ¿Escapar, quedarse y disfrutar o hacer el yo estoy aquí pero realmente tapian todas las puertas y eso todo? A ver, quiero ver qué clase de gente está aquí con nosotros. Bien, el tema es que ahora vamos a tratar un punto donde vamos a explicar un poco más qué es la peste negra, ¿no? Cuáles son los síntomas, cómo entra en tu cuerpo, cómo reacciona tu cuerpo, ¿vale? Y lo primero que hay que comentar es que la peste negra no es una única enfermedad, son 3. Hay 3 tipos de peste. Ah, vale. Hay 3 tipos de peste. Y dependiendo de la peste que tú tengas, podrías llegar a salvarte o directamente... Caja de pino. Caja, o sea, directamente para la caja. Ya no tengas ni la pequeña esperanza, ¿vale? Vale. Sin embargo, dependiendo de cuál tengas, lo que os dije antes, cuál tengas, podrías llegar a tener una pequeña posibilidad de salvarte, ¿vale? La peste bubónica es la más conocida. Es la que más se le viene a la cabeza a todo el mundo, pero es normal porque es la más común. Es de la que más gente enfermó, es la que más muertes causó. Y principalmente esta peste se debe a las pulgas. Concretamente a las pulgas, no a las ratas. Cuando una pulga te pica, 100% vas a tener la peste bubónica. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es meterte la bacteria, pero en una capa muy fina de la piel. Entonces aquí entra lo que os comenté antes, el sistema linfático. Este sistema linfático lo que hace es impedir que esa bacteria llegue a la sangre, porque si llega a la sangre pasamos a la segunda enfermedad, que las explicaré después, ¿vale? El tema es que en el momento en el que la bacteria entra en tu piel, poco a poco va a ir arrastrándose por todo el cuerpo. El sistema linfático lo que va a intentar hacer es frenarla. Es por eso que tardan en llegar los primeros síntomas. Suelen tardar 2 o 3 días, pero no la va a conseguir frenar. Bueno, podría conseguir frenarla, pero luego hablaremos un poco después de qué la podría frenar, ¿vale? El tema es que pasan 2 o 3 días, la bacteria ya se empieza a expandir por todo el cuerpo y empiezan a aparecer los primeros síntomas. ¿Cuál es el primer síntoma? Los mareos. Empiezan los mareos, después se acompañan con el dolor de la cabeza, después se acompañan con los vómitos, aquí podría venir la tos. Si viene la tos es un punto ya complicado, ¿vale? Porque eso significa que la bacteria llega a los pulmones, y si la bacteria llega a los pulmones estamos hablando de otra enfermedad diferente. Cuando ya llegan los mareos, cuando ya llega el dolor de cabeza, cuando llegan los vómitos, estamos hablando de que esto va a ocurrir el primer día. Al segundo día va a empezar la fiebre. Vale, poco a poco te va a ir subiendo la fiebre y normalmente a finales del segundo día o ya al tercer día es cuando empiezan a aparecer los bubones. Ojo, los bubones son únicamente y exclusivamente de la peste bubónica, de ahí viene su nombre, ¿vale? Cuando ya aparecen los bubones significa que la enfermedad está muy avanzada. 3 días después de que aparezca el primer bubón estás muerto. Ostras. 3 días después, sí. Pero no dijiste que entonces se puede salvar, ¿o no? Se puede salvar, pero ojo, ¿vale? Esto lo que quiero decir es que tú, desde que te enfermas, es eso, 1 semana. Sí, que es muy rápida. Es muy rápido. Bueno, pues con las siguientes vais a flipar. Entonces, esta es la más lenta, en realidad. Ostras. Es la más lenta, sí. Son 2 o 3 días. 2 días normalmente de que aparecen los primeros síntomas, 3 días hasta que aparezcan los bubones y otros 3 días más y estás fuera. Vale. ¿Ok? ¿Te puedes salvar? Sí. ¿Por qué? Porque bueno, se dice que del 100% de la gente que enfermó de la peste bubónica morían como el 75% de personas. Es bastante. Es bastante. Y dices tú, por tanto hay un 25% de personas que no. Por tanto, sí. ¿Podría ser que si yo enfermo de la peste bubónica tenga un 25% de posibilidades de salvarme? Sí. Pero ahí falta una palabra. ¿Vale? No todo el mundo tenía el 25% de posibilidades. Solamente la clase alta tenía el 25% de posibilidades. ¿Y eso por qué? Porque era la gente que tenía mejor higiene, tenía mejor alimento y tenía mejor descanso. ¿Vale? Si tú tienes un buen descanso, tienes un buen alimento y tienes una buena higiene, tu sistema inmunitario es mejor que el de mucha de la gente de la clase baja. Entonces ahí sí, ahí podrías tener un 25% de posibilidades de salvarte. El sistema inmunitario, claro, esto hay que explicarlo también porque cuando una pulga te pica, ¿vale? Ahora lo vais a entender. Cuando una pulga te pica, dependiendo de cuánta cantidad de bacteria tenga dentro, puedes salvarte o puede complicarse el asunto. Para empezar, cuanto más tiempo pase una bacteria dentro de la pulga, la bacteria aumenta más.
gana más fuerza. Por tanto, cuando te pasa dentro de la piel, ya es una bacteria que está como al 100% de su poder. Sin embargo, si una pulga ha picado hace 5 minutos a una rata y luego te pica a ti, claro, te está metiendo una muy poquita cantidad de esa bacteria. Por tanto, si eres una persona de clase alta, lo más probable es que tengas, vamos a decir, ya incluso un 50% de posibilidades de salvarte. Vale. Entonces es también un poco el factor de la suerte. Y tampoco es lo mismo que una pulga pique a un humano y luego a otro humano, que una pulga pique a una rata y luego pique a otro humano. Si pica a la rata, siempre va a extraer el 100% de esa bacteria. Si pica a un humano, no. Si pica a un humano que ya está en un proceso muy avanzado, entonces sí. Pero hay como muchísimos requisitos, ¿vale? Vale. Entonces, cuanto más tiempo pase la bacteria dentro de la pulga, más eficaz. Si la pulga pica a una rata, estás jodido. Vale, ya pasaría el tiempo, ya pasaría al punto de cuánto tiempo ha pasado dentro de la pulga. Ahora, si pica a un humano, es como, vale, ha picado a un humano, pero ¿cuánto tiempo ha estado dentro la bacteria de la pulga? Entonces, hay un montón de baremos. Por otra parte, se dice que la clase baja podría llegar a tener como mucho un 10% de posibilidades de salvarse, o incluso un poquito menos, ¿vale? Tendrías que tener un buen sistema, o sea, tendrías que tener una buena genética de por sí, tener la suerte de tener una buena genética para combatirlo, y luego también estaría de nuevo el factor de la suerte. Y ojo, porque sí que pudo existir gente que era inmune a esta enfermedad. ¿Sí? Sí, pudo existir gente que era completamente inmune a esta enfermedad. Lo que pasa es que, claro, como para encontrarlos, Ya, ¿sabes? eran pocos. Eran pocos. Pero ahora nos vamos a la segunda. Nos vamos a la peste septicémica. La peste septicémica es en el momento en el que la bacteria entra en la sangre. Por tanto, las causas para que pase la peste septicémica es que directamente te muerda una rata, porque la mordedura de una rata atraviesa el sistema linfático, ya llega a la sangre, llega al sistema sanguíneo, por tanto la bacteria ha bloqueado una de las primeras barreras. Directamente llega a la sangre, tiene vía libre para empezar a moverse por todo el cuerpo. Otra forma, a través de una herida abierta. ¿Vale? Puede llegar directamente a la sangre. Y la otra es en el momento en el que a lo mejor te pica una pulga, pero oye, la bacteria es tan fuerte que consigue romper el sistema linfático y colarse dentro de la sangre. En ese momento ya no tienes la peste bubónica, tienes la peste septicémica. Y los cabrones a flagelarse haciendo sangre. Vamos Pues por sí, encima. Qué locura. Pero esta es muy vasta. ¿Por qué? La otra duraba una semana, esta dura 3 días. En 3 días estás fuera. A ver, realmente voy a morir igual, no Sí. sé cuál prefiero. Pero esta es muy, dura. Es muy dolorosa. Y si buscáis fotos, esto dicen que a veces no lo hagáis, ¿no? De no busques fotos de tal cosa. Buscad fotos. Poned peste septicémica en Google y vais a ver cómo se refleja en la piel. ¿Te acuerdas que antes te dije que no es lo mismo un bubón que una mancha negra? Sí. Vale. La mancha negra es la peste septicémica. En el momento en el que una persona se infecta de la peste septicémica, también pasan como 2 días o así hasta que aparecen los primeros síntomas. Son exactamente iguales que los de la bubónica, mareos, pestes, vómitos. Lo que pasa es que aumentan el doble de rápido. Y no es ya a lo largo de la semana, es a los 2 días aparecen los primeros síntomas, al siguiente día ya aparecen directamente las manchas negras. No son bubones, son manchas negras que empiezan desde las puntas de los dedos y van poco a poco expandiéndose por toda la mano. Y cuando digo que son manchas negras, es que es negro como el carbón, ¿vale? Es el 000. Sí. Y se extiende por todas las manos y causa un dolor insoportable. Es por eso que en ese momento la gente ya una vez tiene todas las manos llenas de negro, incluso los pies también, porque empieza desde los dedos de los pies, acaba muriendo. Y aquí no te salva nadie. O sea, Ni siquiera Dios. se dice, ¿vale? Pero bueno, es prácticamente que ni siquiera Dios. Se dice que tienes que tener un sistema inmunitario perfecto para poder salvarte. Pero es por decir que hay un 0,01% de posibilidades de salvarte. Pero en realidad es prácticamente imposible. Vale, ¿Ok? que ya estás muerto. Ya estás muerto. Pero hay algo más. Hay una más, es la peste neumónica. En el momento en el que la bacteria llega a los pulmones es cuando ocurre la peste neumónica. Y esta es la más peligrosa de todas. ¿Por qué? Porque es la más contagiosa. Aquí es cuando los humanos pueden contagiarse entre ellos. ¿Vale? En el momento en el que la bacteria llega a los pulmones, empieza a proliferar. ¿Y esto qué va a provocar? Pues va a provocar que empieces con una tos muy fea, una tos muy seca, empiecen los dolores de pecho y los labios, las uñas van a empezar a ponerse de color azul porque falta oxígeno en el cuerpo. La bacteria se ha expandido tanto que está bloqueando la recogida de oxígeno por la nariz. Entonces empieza a faltar poco a poco oxígeno en el cuerpo y se ve reflejado con los labios y con las uñas. Aquí es donde entra la importancia del aislamiento, de aislar a todas estas personas, aislar a los enfermos. Porque en el momento en que una persona tenga la peste neumónica es que va a contagiar a todo Dios sí o sí.
Y lo peor es que aquí ni Dios te salva. O sea, esto es una muerte 100% asegurada. Ya, pero si te aíslan con 100 personas Claro. más, es que es lo mismo. Es que aún por encima los estás contagiando con la peor peste de todas. Porque esta gente, aquí no hay manchas negras, por cierto. En la peste neumónica no hay manchas negras. Bueno, pero tiene los labios, tiene... Sí, tiene los labios azules y las uñas azules, pero no aparece reflejada con esas manchas negras en la piel, porque la bacteria no entró a través de la piel, entró directamente a los pulmones. Vale. ¿Ok? Entonces, Pero una pregunta, si tú te contagias de algún tipo de otra peste, ¿podría pasar también a los pulmones, Sí. al igual que en este caso? sí, si una pulga, por ejemplo, te pica y tienes la peste bubónica, si tarda mucho la bacteria en expandirse y no te mueres antes y llega a los pulmones, entonces sí, ya tendrías, por ejemplo, la peste neumónica. Es decir, en cualquiera de las dos, si la bacteria 100% acaba llegando a los pulmones, si no te mata antes, ¿vale? Si aguantas y aún por encima la bacteria llega a los pulmones, entonces ya tienes la peste neumónica y ahí ya sí que sí acabas muriendo. Pero ¿por qué dices que esta es peor que la segunda, por ejemplo? Por el contagio. Por el contagio. Por el contagio, es lo que la hace más peligrosa. Claro, pero la segunda te mueres antes, ¿no? Más dolorosa, quizás. Puede La ser. segunda es la más dolorosa. En esta es de la que más rápido te mueres, por ejemplo. La neumónica es la más rápida, porque te contagias y en menos de 24 horas ya aparecen los síntomas, que son esas toses, y en menos de 72 horas estás muerto. Son 3 días, ¿vale? En el mismo día, primeros síntomas. Al siguiente día, la tos, los labios, y al tercer día estás muerto durmiendo por un ahogamiento. Vale, y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces con la neumónica? No puedes hacer nada. No, con cualquiera de esas. Si te llega eso, ¿qué? Pues mira, ahí entra la figura de los médicos. Ahí es a donde quería ir yo. Quiero Vale. conocer a esta gente y toda la gente que está en casa también, Vale. porque claro, estas máscaras, ¿qué hacías? ¿Quién eran estos manes? Pues mira, estos manes, ¿vale? Como dices tú, esta gente tenía el trabajo de, en un principio, desde que llega la peste, tiene que estudiarla. Entonces, voy a explicaros ahora, primero, cuáles eran las conclusiones a las que llegaron los médicos de la peste negra, cuáles creían que eran las soluciones para intentar combatirla, y luego vamos a hablar de los remedios que hacían con los enfermos. ¿Ok? Eso es lo que más nos interesa. Vale. Lo primero, las conclusiones. Después de estar estudiando esta enfermedad, llegaron a la conclusión de que la peste negra viene por culpa de los miasmas. ¿Sabéis lo que son No, los miasmas? no. Vale, los miasmas es una teoría que dice que la peste viene de los vapores nocivos que salen de alimentos que están en descomposición o de elementos orgánicos que están en descomposición. ¿Qué elementos son estos? Bueno, pues toda la mierda que hay en las calles, por ejemplo. Vale. Al fin y al cabo dejan de ser desechos que salen de la gente, por tanto son orgánicos. Vale, esos desechos cuando se pudren ellos dicen que generan unos vapores nocivos que enferman el aire. Igual que las personas podemos enfermar, el aire también. Esto lo decían los médicos. Los médicos, Que sí. era mentira, pero ellos creían eso, Era ¿no? mentira, pero sí. No, de hecho, todo el mundo creía que era por los miasmas, Vale. realmente. Pues ellos decían que esos vapores nocivos contaminaban el aire. Y en el momento en el que el aire se contaminaba, pues era como un boom, como un Big Bang casi, ¿no? Pues de repente todo el aire, como viaja a tanta velocidad, se expande y se corrompe todo completamente. Y en el momento en el que una persona se dice que o lo respira o bien acaba exponiéndose mucho tiempo ese aire, pues empezarán a aparecer esas manchas en la piel. Es decir, ellos asocian a los bubones al estar expuesto a este aire durante mucho tiempo. Vale. Ok, claro, ¿cuáles son las...? Bueno, hay otro dato curioso y es que había algunos que eran los astrólogos. En aquel momento la astrología era como lo más cool. Es como, oh, soy astrólogo, oh, qué interesante eres. Ah, sí, eras el inteligente. Eras el inteligente. El guay. Y los astrólogos llegaron a decir, pues casi aciertas, amigo mío doctor. Es más, te voy a corregir. En realidad no viene de esos elementos que se están pudriendo, viene de las estrellas, compañero. Ah, qué inteligencia. Pero es que es más, decían, resulta que no sé si lo sabías, pero esta enfermedad se produce por culpa de la alineación de Saturno, Marte y Júpiter. Resulta que se alinearon los 3 planetas y eso produjo una especie de vapores nocivos en el ambiente que lo cargaron completamente y contaminaron todo el aire. Qué listos eran. Esta era la versión de los astrólogos. Ah, impresionante. ¿Ok? Yo me voy a quedar con los médicos. Yo con ninguno, pero bueno, vale. Los médicos para mí es un poco lo más acertado posible. Sí. Bueno, si en aquel momento todo el mundo creía de los que venía de la mierda de las calles, pues digo, hombre, pues algo de culpa tienes, al fin y al cabo. A ver, si me pongo en la piel de aquella época, vale, yo seguramente estaría ahí. Si todos los médicos lo dicen, pues será verdad. Pero bueno, exacto. Estaban... Entonces, los médicos dijeron, vale, he encontrado el origen de los problemas. Ahora, ¿cuál puede ser la solución? Pues mira, la solución, si queréis evitar enfermar de la peste negra, lo que tenéis que hacer es reuniros de olores limpios y agradables.
tenéis que llenar las casas de incienso, de flores aromáticas, de hierbas aromáticas, porque estos olores limpios combaten los olores fétidos, los olores asquerosos de la calle. Y ojo, porque cuando salgáis a las calles deberíais ir acompañados con este tipo de olores. Entonces tú a lo mejor... Volvamos atrás, ¿vale? Volvamos a ese punto donde tú de repente estás andando por las calles y ves a gente que está como zombie andando ahí apoyándose entre las paredes, empiezas a escuchar los autoflagelantes ahí gritando con el Padre Nuestro, y ahora de repente también vas a empezar a ver a gente con ramos de flores en las manos pegados a la nariz, así, andando por la calle, o algunos que otros andando con estas, ¿sabéis estas vasijas donde se ponían las velas que tenían como una asa? Pues así, pero con incienso, pegados a la nariz. Entonces dices, bueno, jódeme más, ¿dónde estoy? Quiero decir, ¿esto qué es? ¿Un sueño? Porque esto solo puede ocurrir en un sueño. Una pesadilla. Entonces la gente lo que hacía era salía a las calles y llevaba olores aromatizados muy cerca de la nariz para decir, estoy combatiendo la enfermedad. Y iban a lo mejor a comprar un pan que estaba más podrido que el cadáver que hay al lado. Pero bueno, entonces hacían eso. Esa era la solución que para ellos tenían. Pero luego había otros doctores que llegaron a perfeccionar las soluciones que dieron los primeros y dijeron, no, amigos míos, el elemento más eficaz no son las hierbas aromatizantes ni los olores limpios, es el fuego. El fuego quema el aire contaminado y lo purifica. Entonces ahora a esta gente le tenéis que sumar otras personas que van con antorchas. ¿Al lado de la nariz? No, van con antorchas cerca, ¿vale? Porque piensan que las antorchas, queman un poco la peste que hay en el ambiente y así purifican el aire. De hecho, aquí hay una anécdota muy buena que ocurre con el doctor del Papa. Del Papa Clemente VI, sí. El doctor del Papa se llegó a paranoiar tanto con que el fuego es la solución que en la sala de trabajo, donde trabajaba el Papa en ese escritorio contestando a mensajes de otros reinos, colocó 6 barriles llenos de carbón alrededor del escritorio y los encendió, creando un círculo de fuego. Y el Papa en todo momento debía permanecer dentro de ese círculo de fuego. Pero ¿a cuánta temperatura estaba el pobre Papa? El pobre Papa estaba en el infierno en ese momento. Es verdad, estaba en el puto infierno. Y aún por encima, en el momento en el que el Papa se levantase, el doctor decía, pare usted ahí. ¿A dónde va? A los aposentos. Monje y monje, venga usted, agarren una antorcha cada uno, acompañen el Papa a sus aposentos. Tiene que ir usted siempre rodeado de fuego, señor. Y si va al trono... lleve la antorcha, no vaya a ser que sus olores lo infecten también. Es verdad. ¿Okay? Entonces, el doctor del Papa se enganchó con que el Papa siempre tenía que ir rodeado de fuego. ¿Sabéis qué? El Papa nunca enfermó de peste negra. ¡No! Nunca enfermó. Alabado sea el milagro divino. También es verdad que nunca salía de sus aposentos, pero... Oye, el fuego pudo ser la solución, quién sabe. Pero sí, los mantenía siempre encerrado con fuego. Y ahora sí, ahora vamos a ese punto que tanto te gusta a ti, ¿no? ¿Cómo eran los doctores para intentar encontrar la solución a los enfermos de peste negra? Vale, esto es una tortura. Vale, yo voy a comentaros 3 de los tratamientos, 3 de los remedios que ellos tenían. Porque en cuanto a medicamentos, ellos se decía que, por ejemplo, agarraban los sapos, les traían la sangre y obligaban a los enfermos a beber sangre de sapo. Hostia. Mezclada con hierbas, porque se decían que la sangre de sapo que purificaba por dentro. ¿Ok? Pero esos son los medicamentos. Yo me voy a los tratamientos. ¿Vale? Yo pongo la mano en el fuego, ¿no? Así es como te curo. Vale, el primero se llama la purga. Hostia. La purga consiste en yo te doy laxantes, ¿vale? Te doy un montón de laxantes y hago que vomites todo el mal que tienes dentro. Vomite y lo eche por otro lado. Lo vomite tanto por la boca como por el culo, sí. Él pierde la vida por los dos agujeros. El tema es que, claro, tú darle laxantes a una persona que está completamente enferma, que tiene el estómago vacío, hace que cuando vomite, no solo vomita sangre, también vomita nutrientes, vomita minerales, entonces se está deshidratando vivo. Los pocos que tiene los pierde. Los pocos que tiene los pierde cuando le das esos laxantes. Entonces lo único que estás haciendo es que en el momento en el que esta persona haya perdido tantos minerales que sus defensas estén, pero en negativo, a la mínima que le suba un poquito la fiebre es que una brisa de viento se lo lleva, se lo carga, ¿ok? Luego dijeron, la purga parece que no funciona. No sé por qué, no está dando resultados. Anda, hay un doctor que habla del fuego. Pues puede que el fuego sea la solución. Entonces empezaron a aplicar el fuego como tratamiento. ¿Qué hacían? Agarraban con tenazas piedras o calentaban un montón, cuchillos, por ejemplo, o el hierro, lo calentaban hasta llegar a unas temperaturas altísimas y empezaban a aplicarlas en los bubones. Directamente en los bubones. ¡Qué barbaridad! ¿Qué ocurre? Claro, el bubón al mínimo contacto explota. Y explota produciéndole un dolor tan... O sea, ya no es solo el dolor del bubón, sino también es el dolor de la quemadura.
Por tanto, los enfermos se acababan desmayando. Y todo el pus o lo Todo que el pus. sea desperdigado. Pero es que después los médicos, cuando los enfermos se desmayaban, continuaban. Porque ellos pensaban, claro, si yo quemo todos los bubones, ya está, mato la enfermedad por completo. Salvado, milagro. Milagro. Entonces tú veías al enfermo ahí desmayado y el médico, venga, un bubón, pum. Y a lo mejor el enfermo se movía un gacho, ¿no? Otro. Era pum, pum, y los empezaba a quemar todos. Claro, ¿qué estás haciendo con esto? Primero, obviamente no lo estás curando. Lo único que estás haciendo es secar esa piel y en el momento en el que se intente rehidratar no puedo y entonces la piel se escama y se acaba abriendo, produciendo heridas que se van a acabar infectando y lo único que vas a conseguir es que el enfermo ya, si no vale con el dolor que tiene, ahora va a tener el dolor de la infección en un montón de heridas. Y eso pasa a la sangre. Eso pasa a la sangre también, sí. Y al fin y al cabo, digamos que no es que muera, pero va a tener un dolor a mayores completamente innecesario. Va a morir. Va a morir por la peste, sí, pero va a tener un dolor innecesario a mayores en su día a día por culpa de las quemaduras. Qué buenos eran los doctores, ¿eh? Pero ahora llega la mejor. Esta, oye, si no te ha matado la purga o si no te han matado las piedras calientes, ahora viene la mejor. Ahora viene la sangría. Ah, vale, esto es que le sacaban sangre de alguna Exacto, le manera. sacaban sangre. Ellos pensaban que si yo consigo extraer de tu interior la sangre enferma, tu cuerpo la va a reemplazar por sangre limpia. Esto es cierto. A ver, es cierto, pero escúchame, con pinzas porque, claro, si tú ya tienes la enfermedad, Claro. la nueva, Claro. y aparte necesitas nutrientes. Bueno, también. Claro, también. el tipo con el laxante, con el todo, el tipo no está para hacer nueva sangre. Claro. Pues lo que hacían con esta gente era, le extraían la sangre. ¿Cómo lo hacían? Pues bien, o a través de sanguijuelas, le colocaban sanguijuelas por diferentes partes del cuerpo y las sanguijuelas pues iban extrayendo poco a poco la sangre, o bien lo hacían de una forma mucho más vasta, y es con cortes. Agarraban un bisturí, agarraban un cuchillo y cortaban determinadas venas que ellos consideraban del cuerpo. ¿Okay? Que ellos consideraban, oye tú lo que estás diciendo. Sí, pues decían, oye, pues voy a cortarte justo esta vena de aquí porque esta te va a limpiar mucho más rápido. Entonces lo que hacían cortando era pues que se desangrase muchísimo más rápido. Y si no se moría desangrado, oye, le ibas a bajar tanto las defensas que, lo dicho, va a perder un montón de minerales, va a perder un montón de nutrientes y luego va a llegar la fiebre y lo va a matar. Claro, y yo me imagino que esas sanguijuelas que utilizaban, luego las utilizaban para otras personas. Entonces, tú que estás enfermo, bueno. espérate, tú que estás enfermo, te quito las sanguijuelas, tú se te ve sano, vamos a probar estas sanguijuelas en ti. Y se iban pegando unas con otras, ¿no? También, Seguramente. También. Pero ahora vamos a hablar de los doctores que se les viene a todo el mundo a la cabeza, ¿vale? Al fin y al cabo, cuando hablamos de la peste negra, hay algo que se le viene a todo el mundo a la cabeza, Esto ¿vale? que tenemos aquí. Y son esos famosos doctores que llevan esas máscaras de pico, ¿no? Los famosos doctores de la plaga. Vale, voy a ser yo doctor hoy, ¿vale? ¿Va a ser doctor Sí. de la plaga hoy? Uy, pues hay varios, ¿eh? A ver cuál eres de Venga, todos va. los que hay, ¿vale? El tema es que los doctores de la plaga, en un inicio, eran doctores de verdad. ¿Vale? Vale. Como yo. Doctor Pablo, Exacto. encantado. Eran doctores de verdad que eran contratados por las ciudades, por los municipios, para hacerle un pago mensual con la intención de que cuidasen a todos los enfermos de una ciudad. ¿Vale? Vale. La ciudad de París está completamente asediada por la peste negra. En vez de dejar ahí a los pobres a morir a la mano de Dios, vamos a contratar a varios, 12, 14 doctores de la plaga que se encarguen de... Tú eres uno de esos 12, ¿vale? Vale, pero no llegábamos para toda la gente. No llegabais para toda la gente, bueno, hacíais lo que podíais, Vale, ¿vale? vale. Entonces os repartíais por toda la ciudad y teníais que ir atendiendo a todo el mundo. Claro, esto en un inicio. Y lo que ellos hacían para intentar evitar enfermar de la peste negra, porque pensad que esta gente tenía que vivir allí, esta gente no podía abandonar las ciudades, eran unos miembros más, ¿vale? Vale. No estaban obligados a vivir allí, pero ellos querían vivir allí porque sabían los riesgos que tenían cuando se iban, ¿no? Entonces, para intentar evitar contagiarse con la enfermedad, es por eso que llevaban estos trajes tan característicos, ¿no? Llevaban esos abrigos de cuero que les cubrían completamente y que se barnizaban con cera perfumada, ¿vale? Porque ellos creían en la teoría de los miasmas, ¿no? De que los olores agradables, los olores limpios limpiaban un poco la peste negra, pues digamos que barnizaban toda su capa con cera perfumada. Luego tenían botas de cuero, también el cuero era muy, muy importante para ellos. Se decía que tenían el sombrero. El sombrero realmente no sé para qué lo tenían. Se dice que era para reconocerlos. Sí. Creo que podía reconocer perfectamente un doctor de la plaga con sombrero o si no. Por si venía un mosquito por arriba. Exacto. Y luego tenían las famosas máscaras de pico, ¿vale?
Las máscaras de pico, la pregunta aquí no es para qué tenían las máscaras, porque claramente era para evitar el aire de fuera, ¿no? La pregunta es por qué tenían esa forma esas máscaras, ¿no? ¿Por qué tenían esa forma de pico de ave? Pues tenían esa forma porque dentro de ese pico metían un compuesto orgánico que se llama la triaca. La triaca hoy en día sigue existiendo, ¿vale? Y tiene un poco el mismo significado, pero en aquella época la triaca era como un conjunto de hierbas aromáticas que mezclaban con miel, con canela, con jengibre y creaban como una especie de compuesto, como una especie de bolita, ¿vale? Que metían dentro del pico, a lo largo de todo el pico, y lo que hacían es que servía como ambientador. Les estaban constantemente entregando un aire limpio, un aire agradable. Y luego la máscara tenía 2 agujeros, ¿ok? Por los que entraba el aire. Estos 2 pequeños agujeros tenían como una especie de filtro hecho con paja. La paja se decía que se colocaba en esa zona y ayudaba a por lo menos quitar parte del aire contaminado que entraba. Era como una especie de filtro mascarilla, ¿no? Exacto. Como una especie de filtro mascarilla. Y entonces, a lo mejor, pues yo qué sé, si del 100% que entraba de la peste negra entraba el 50%, y ese otro 50% tendría que recorrerse todo el pico que estaba lleno de esta triaca, de estos compuestos aromáticos que lo neutralizaban por completo. Por tanto, el aire que te llegaba de fuera estaba como purificado. Vale. Era un aire completamente filtrado. Luego tenían los bastones. Ellos normalmente solían llevar bastones para intentar no tocar a los enfermos. Ellos constantemente señalaban a los enfermos, pues quítate esto, tal, o no sé qué, o haz esto de aquí. Y señalaban con bastones constantemente todo. De todas formas, cuando tenían que tocar, pues sí, tenían los guantes. Una curiosidad sobre las máscaras que está muy bien es que, claro, esta triaca tiene una duración. ¿Qué pasa si tú estás ejerciendo como doctor y estás yendo de casa en casa y de repente notas que la triaca está como terminando sus efectos? Ya no deja de producirte ese aire limpio. ¡Ostras! No te puedes quitar la máscara en ese momento. Entonces aquí había 2 tipos de máscaras. Las máscaras de cuero eran las más baratas. Tú, si tenías una máscara de cuero y notabas que la triaca se está acabando, tenías que ir corriendo a tu casa, encender todo con inciensos, con plantas aromatizantes y cambiarte la máscara y colocar una nueva triaca. Sin embargo, había otras máscaras que eran de madera. Estas tenían como una mini apertura por la zona de abajo, donde tú la abrías, tenías que aguantar el aire, hacías... Abrías la apertura, quitabas la triaca que estaba ya como acabada y la rellenabas con una nueva y luego la cerrabas y automáticamente podías seguir trabajando. ¿Ok? Las había como premium. Sí, tecnología punta. Tecnología punta, efectivamente. Por supuesto, el problema no está en el aire. No, claro. Y al fin y al cabo muchos de los doctores acababan contagiándose. ¿Por qué? Porque tú llegas a tu casa y te quitas todo. Y basta que una pulga entre y ya está. Ya la liaste, ¿vale? Entonces muchos de los doctores empezaban a morir por culpa de la enfermedad. Claro, pensad una cosa, eran doctores de verdad. Eran doctores que dijeron, ostras, me están ofreciendo un sueldo muy digno. Vale, a lo mejor soy un doctor que tiene que está controlando una familia noble, pero es que me están pagando bastante dinero. Bueno, voy a hacerlo, ¿vale? Porque resulta que a lo mejor la familia a la que estaba trabajando se ha muerto. Pues vale, me dan 30 monedas de oro, me voy a una ciudad y cuido de la gente, ¿vale? Porque al menos sé que tengo este traje que me protege. Pero de repente llega el día de mañana y estás muerto. Es que lo que no sabía el doctor era que eso no servía para nada. No servía para nada, ¿no? Le daba ese aspecto tétrico al ambiente. Eso sí. Claro, el tema es que ahora empiezan a faltar doctores, ¿no? Porque hay un montón de ellos que se empiezan a ir. Y los doctores están contados. No todo el mundo es doctor en aquella época, ni puede llegar a serlo. Entonces, y aún por encima, había mercenarios que los secuestraban. Había muchos mercenarios porque sabían que eran muy valiosos. Entonces los secuestraban y les pedían a las ciudades dinero a cambio del rescate. Entonces se aprovechaban de eso. Pero claro, de repente las ciudades dicen, ostras, han muerto 14 doctores de la plaga, solamente queda uno. Necesitamos nuevos doctores. Vale, pon ahí un papel de que estamos buscando doctores de la plaga candidatos para esta ciudad de aquí. Ofrecemos 30 monedas de oro. Entonces la gente lee eso y dice, bueno, qué chollo. 30 monedas de oro. Voy para allá. Voy para allá, me hago un traje yo casero de doctor de la plaga y claro, de repente, oye, empiezan a aparecer doctores de la plaga desde, yo qué sé, de debajo de las piedras. Como yo, ¿no? como tú. Claro. Tú podrías ser perfectamente un doctor de la plaga. También te digo, el conocimiento que tienes tú de medicina con los que tenían los doctores de verdad, ahí andaban, ¿eh? Al igual tienes tú más, ¿eh? Es verdad. Igual tengo yo más, mira. Igual podías hacer algo más. Bueno,
no sé qué podrías hacer más, pero sí, tendrías un poco más de conocimiento. El tema es que, claro, se empezaba a presentar un montón de gente y mucha de la gente que se presentaba no tenía ni idea de medicina. Eran fruteros, eran panaderos que se habían quedado sin trabajo y después, venga, voy a probar yo. Entonces empezaron a meterse ahí dentro de las ciudades y empezaron a hacer desastres, claramente. Claro. Y había gente que se aprovechaba todavía más. Estaban los doctores de la plaga y estaban los doctores de la plaga independientes. Estos no cobran mensualmente, estos cobran por servicio. Voy a tu casa, pero me tienes que pagar ese día. ¿Ok? Estos eran más listos todavía. Estos cobraban al momento, no tenían que esperar al mes. Entonces, esta gente, claro, llegaba a la casa de los enfermos y decían, no te preocupes, tengo un talismán aquí divino que tú te lo pones y ya te digo, va a bajar el Espíritu Santo y no te preocupes, que te va a ofrecer protección 24/7, ¿vale? Las 24 horas de la semana. No te preocupes, ¿eh? Solamente tienes que rezar 10 Padres Nuestros y estás bendecido. Y listo. Y listo. Págame las 30 monedas, por cierto. Luego venía otro y empezaba a agarrar, yo qué sé, flores del campo, las mezclaba con algo de alimentos que tenía por casa y hacía como un batido proteico y dice, tómate esto, ya verás cómo te va a sentar como anillo al dedo, ¿no? Entonces se bebía ese mejunje de hierbas que recogió del campo y supuestamente se estaba curado, ¿no? Vale. Y luego estaban los más locos, los que querían ser doctores. Y decían, pues voy a practicar el sangrado yo. No tengo ni idea de cómo se hace, pero sé que quiero ser doctor. Por tanto, voy a practicar con esta gente. Entonces empezaban a cortarle venas. ¿Por dónde era? Ellos pensaban que, bueno, esta vena se marca mucho, voy a cortar por aquí. Y eran asesinos. O sea, se empezaban a llevar la vida de un montón de gente. Porque es como, bueno, este ha muerto, creo que he cortado una vena que no es. Bueno, esta no la corto. La próxima vez corto otra diferente. Madre Entonces, mía. bueno, hacían desastres. Qué locura, ¿eh? Sí, qué locura. Por cierto, ¿sabéis cómo se llama este tipo de doctores de la plaga? Los empíricos. Los empíricos. Sí, los que se hacían pasar por doctores se les conocían como los empíricos. Me suena ese nombre. Hay uno por ahí que está Exacto. haciendo algo así. Ahora, no todo lo que hicieron los doctores de la plaga es malo, ¿vale? Dejaron cosas buenas. Ellos, por ejemplo, no solo tenían el papel de cuidar a la gente, también tenían el papel de documentar todos los registros de muerte y también dejaban por escrito los síntomas que veían de sus pacientes. Entonces, estos escritos que dejaron favorecieron mucho a los doctores del mañana, porque esta gente, después, cuando ya empezaría a acabarse un poquito la peste, la plaga, pues tendrían escritos de cuáles eran los síntomas que tenían los enfermos, de cuáles eran los tratamientos que habían aplicado con ellos, y decían, anda, pues esto me va a ayudar a mí porque sé que el día de mañana, cuando vea una persona que está empezando a experimentar unos síntomas parecidos, sé que puede ser de esto. Por tanto, ya puedo ir pensando una medicina o una posible medicina para tenerla como plan B por si esto llegase a pasar el día de mañana. Sin embargo, hubo un doctor de la plaga que se hizo muy famoso y creo que a día de hoy os puede sonar su nombre, ¿vale? Nostradamus. Ostras, sí. claro. Muy famoso. Predecía el futuro. Predecía el futuro, sí. Pero Nostradamus empezó siendo un doctor de la plaga. Nostradamus, cuando empezó, empezó como doctor, ¿vale? Estudió como doctor realmente. Y luego, cuando llegó todo el tema de la peste negra, él era un poquito más inteligente de lo normal y empezó a venderle un cuento a la gente de que había creado una píldora rosa mágica que no solo curaba la peste negra, sino que la prevenía. Entonces, esta píldora rosa en realidad era como una cápsula donde él recogía como un montón de hierbas que tenían las mejores propiedades y las combinaba de tal forma que tú, cuando te tomabas esa píldora rosa, empezaban a reunirse las mejores propiedades de cada elemento por el que estaba compuesta la píldora y te limpiaba por completo la peste de dentro. Claro, Nostradamus era un doctor muy bueno en aquella época. Entonces un montón de gente empezó a comprar la píldora rosa. Pero, ojo, ¿no tienes la enfermedad? No te preocupes, te recomiendo que compres mi píldora rosa igual porque también te va a ayudar a prevenirla. Lo único que tienes que hacer es no tragártela. Sales de casa, te la metes en la boca y la mantienes como si fuese un caramelo. Porque así las propiedades no se recorren por todo el cuerpo, se quedan concentradas en la zona de la boca y de la nariz. De tal forma que esa píldora te sirve como un filtro. Todo el aire que inhalas se purifica por el efecto de la píldora. Entonces, de nuevo, un montón de gente empezó a comprar estas píldoras y el tío se forró. Y aún por encima, el tío daba consejos que en la época eran bestiales, pero que si los escuchas hoy en día dices... sentido común. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Decían, señores, ustedes no quieren enfermar de la peste negra, ¿no? Pues yo les recomiendo que empiecen limpiando sus casas, ¿no? Si limpian sus casas, están evitando esos olores nocivos. Segundo, ¿qué tal si se cambian de ropa? ¿No?
se pueden cambiar de ropa, no tienen por qué llevar siempre el mismo jersey toda la semana. Otra cosa, ¿qué tal si dejáis de recoger el agua del pozo y os vais un poquito más adelante y recogéis ese agua que hay de un río que pasa? Yo creo que está un poco más limpia, ¿no? Y luego le recomendaba cosas como, por ejemplo, agarrar un trapo, empaparlo en vinagre y llevarlo siempre cerca de la nariz. ¿Vale? Un poco como lo que hacían los otros, pero en este caso era más función de mascarilla. Vale. El tema es que Nostradamus no se hizo famoso por la peste negra, se hizo famoso por las profecías. Él descubrió que la medicina no era lo que le apasionaba. Lo que realmente le apasionaba era la astrología. Se metió en ese mundillo por el que tanta gente dice, ostras, eres como muy inteligente, eres astrólogo, ¿no? No todo el mundo puede ser astrólogo. Y el tío, cuando se metió en la astrología, empezó a crear un montón de libros donde, digamos que el tío decía que podía, gracias a la astrología, podía prever el futuro. Entonces este tío creó un montón de libros recogiendo un montón de profecías que supuestamente el día de mañana iban a ocurrir, ¿no? Y como esos libros se hicieron tan famosos, llegaron a ver a Nostradamus como un vidente. La gente acudía a él para que le leyese el futuro. Y oye, qué curioso que Nostradamus se dice que a día de hoy pues predijo eventos como el ascenso de Napoleón, predijo la llegada de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda, la primera no la vio venir. Esa se le pasó, se le olvidó. Esa se la pasó. También predijo, por ejemplo, la muerte de Kennedy, ¿vale? El tema es que todo esto tiene trampa. Al fin y al cabo, lo que hizo Nostradamus fue crear profecías muy genéricas. El tío escribía, pues el día de mañana, justo cuando el sol amanezca en las primeras horas de la madrugada, va a nacer un niño en una clase baja, con un cabello negro, que va a ser el rey de un nuevo imperio. Y la gente dice, ya está, Napoleón. Tiene que ser Napoleón. Nostradamus lo predijo. Entonces empezaban a asociar un montón de profecías genéricas con eventos históricos. Y es por eso que a día de hoy Nostradamus ganó la fama que tiene, porque se dice que predijo un montón de eventos que ocurrieron. Claro, pero son genéricos. Son genéricos, ¿ok? Y dicho esto, ¿vale? Una vez hemos hablado de Nostradamus, vamos a pasar a contar algunas de las historias que quedaron guardadas después de la peste negra. Porque ya os digo que asoló toda Europa, pero una vez se fue la peste negra, hubo cosas que quedaron. Y sobre todo fueron muchas historias y muchas anécdotas que siguen vivas a día de hoy, ¿ok? Todos sabemos que cuando ocurre una desgracia siempre sale la mejor y la peor cara de las personas. Y con la peste negra obviamente pasó lo mismo. Así que os voy a contar dos historias con lo mejor y la peor versión de las personas de la época, de lo que pudo haber ocurrido. Así que vamos a empezar a contarlas. Pero no os voy a decir por cuál voy a empezar, así al igual os coge por sorpresa. Vale. Pues mirad, había un pueblo de Italia al que había llegado la peste negra y los que tenían dinero, pues ya se habían ido. Los que eran pobres estaban muertos por las calles. Y después estaban el resto de las personas, que ahí se encontraba Fran y Lucas. Eran unos niños de 5 y 9 años de edad que antes de que llegara la peste, pues vivían muy bien. Porque, por ejemplo, siempre estaban en la plaza central del pueblo jugando con otros amigos y cuando llegaba la hora de cenar se iban incluso a otras casas. Pero ahora la situación era muy distinta porque estaban encerrados en su casa. Y todos los días decían, mi padre se pasa todo el día intentando curar a mi madre porque últimamente se encuentra mal. Tiene tos y de hecho nos manda que encendamos unos aromatizantes para como purificar el aire. Otros días, por ejemplo, lo que suele hacer nuestro padre es que nos manda fuera de casa para que vayamos a recoger sapos para después frotárselos por los bubones a nuestra madre. Pero el problema es que nada de eso funciona. No sabemos qué hacer y nuestro padre ha acabado también enfermo. Y el problema es que los dos fallecieron. Así que Fran y Lucas se quedan solos, sin padres y sin nadie. Se quedan huérfanos allí en casa. Están en casa y hubo un día en que un vecino llegó allí, empezó a tocar en la puerta y dice, Fran, Lucas, sé lo que os ha pasado. Fran y Lucas se miran el uno para el otro. Abrimos. No abrimos, que a mí me da miedo, no quiero abrir. No sabemos nada de él, no sabemos casi ni quién es. Fran, Lucas, soy vuestro vecino Pietro. Salid, anda. No dice nada. Y dice Pietro otra vez, mirad, sé lo que os ha pasado y yo dispongo de un alojamiento, también tengo comida y bebida, así que venid y vais a estar a salvo. Se vuelven a mirar, oye, que nos está ofreciendo comida. Si no morimos de la peste negra, es que nos vamos a acabar muriendo de hambre. Así que vamos.
Así que le abren la puerta y van los dos con Pietro. Van en un caballo, con su carrito, y lo que pasa es que no saben a dónde van, porque están yendo directos por un camino de tierra que desemboca en un enorme campo de tierra con matorrales que realmente no se ve mucho lo que hay, hasta que llega un momento en el que se empiezan a fijar en que hay un enorme agujero cavado en la tierra. Y Pietro les dice: mirad, acabamos de llegar, este es el sitio, aquí vais a comer muy, muy bien. Me huele muy raro todo, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo? Vale. ¿Dónde? ¿Dónde dices? Mirad, ahí abajo tenéis toda la comida. ¿Cómo que ahí está la comida? A mí me da miedo, yo no me atrevo a entrar ahí. ¿Por qué no entras tú, Pietro, primero? Sí, yo entro ahora, pero tengo que daros la comida. Así que id entrando, que ahora mismo entro yo. Así que los chicos, desconfiados, empiezan a entrar en el agujero y cuando se dan de cuenta, miran hacia arriba y ven a Pietro gritar: mirad, esto no lo hago por vosotros, lo siento mucho, pero me he visto obligado a hacerlo, porque sois de las únicas personas que quedan en el pueblo todavía sin la peste negra y vuestros padres han sido contagiados. Así que lo siento mucho, pero tengo que hacerlo, porque quiero sobrevivir. Así que cogió una pala y empezó a tirar tierra encima de ellos hasta acabar allí con su vida. ¿En serio? Fruto de la locura, de la situación del momento de la peste negra, porque la gente reaccionaba de manera loca. Y había personas que reaccionaban así porque querían seguir con vida y en ese pueblo ya habían muerto todos. Yo por un momento, ¿sabes qué pensé? Que lo hacía para quedarse con su casa. Bueno, igual también lo hizo, ¿eh? Igual también. Podría ser, pero en este caso lo que se supone es que fruto de la locura pues quiso matarlos para él conseguir sobrevivir porque tenía miedo, Vale. tenía un montón de miedo. Y ahora vamos con una historia que, a ver, es triste porque muere mucha gente, pero no tan triste, porque tiene un buen fondo, un buen trasfondo. Si esta era la mala, ya... Ahora era mala. Claro, Era ahora, muy mala. ahora tiene que ser la buena. Ahora vamos con la buena. En un pequeño pueblo de Londres, en las afueras, hacía muchísimo frío, ni siquiera había llegado el invierno, y el sastre del pueblo decía: «Buah, este año voy a hacer el récord de ventas, porque no ha empezado el invierno y ya he vendido todas mis telas y mis mantas. Así que voy a ir a Londres y voy a comprar un montón de telas y de mantas para traérselas a todos los habitantes de mi pueblo». Va a Londres, empieza a caminar por las calles y se empieza a fijar en que... ¡Qué raro! Las puertas están marcadas de blanco, con cruces blancas. «Oye, mira, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué todas las puertas están marcadas de blanco?» Y el vecino le dice: «Ah, mira, es que aquí en Londres están muriendo un montón de personas porque hay una enfermedad súper contagiosa que acaba con todos. Ten cuidado y nada, no te juntes con nadie». Y con Dios. Y con Dios, exactamente. Por la sombra. Y el sastre le dice: «Ah, nada, no te preocupes que yo mañana ya estoy fuera de aquí, ya estoy otra vez en mi pueblo. Así que nada, voy a ir a comprar unas telas». Acaba comprando las telas, vuelve para su pueblo y les empieza a decir a todos que este año tenemos rebajas, ofertas, porque ya he vendido todas mis existencias. Así que venid a protegeros porque viene el invierno más frío de toda la historia. Era un invierno ya frío de por sí, pero todavía lo seguía adornando como que era súper frío. Y la gente fue a comprar esas mantas y lo que no sabían es que dentro de las mantas iban a ir un montón de pulgas. Ah, claro. De bichitos que iban a contagiar a prácticamente todo el pueblo. El pueblo tenía unos 350 habitantes, más o menos, para poneros en situación. A los pocos días, el sastre del pueblo acaba enfermando y muere. Real. Vamos, esta historia es totalmente real y es la primera persona que falleció en el pueblo. A la semana siguiente acabaron muriendo ya 30 personas dentro del pueblo. Así que el reverendo estaba súper preocupado, en plan... ¿Qué pasa aquí? Hay que hacer algo porque si no esto va a ser, vamos, una auténtica carnicería. Así que juntó a todos los vecinos en la plaza central del pueblo para decirle que había que tomar unas medidas ya de ya. Una de ellas iba a ser: nadie va a poder entrar en el propio pueblo ni tampoco va a poder salir, porque ese pueblo estaba en medio de una ruta comercial que recibía todos los días habitantes. Y los vecinos empiezan a decir: ¿cómo? Pero si no puede entrar nadie, no vamos a poder curarnos si cogemos este bicho. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a morir. Efectivamente, vamos a morir.
Pero ¿no sabéis qué vamos a conseguir? Que miles de personas ahí afuera se acaben contagiando y mueran igual que nosotros. Así que a partir de mañana vamos a empezar a hacer esta cuarentena y algunas medidas más. Otras medidas que tomaron también, aparte de encerrarse, es que si alguna persona moría en el propio pueblo, en un camino de tierra, cogían, hacían un agujero, excavaban todo, cogían el cuerpo, lo metían en la tierra y lo tapaban. Y ya Donde está. morías, tenías que quedarte. Y otra medida, claro, es que no tenían que comer. Ujú. Pero los habitantes del pueblo de al lado, ellos sabían que en Eyam, que se llama así este pueblo, necesitaban comida. Así que todos los días llevaban comida a la parte limítrofe que estaba delimitada con piedras y le dejaban allí la comida. Y ellos, ¿cómo le pagaban? Tenían unas monedas que las metían en vinagre porque esperaban que así no fueran contagiadas en ningún momento y al cogerla a los otros no expandir la enfermedad. Y por curiosidad, los pueblos vecinos prácticamente no fueron contagiados. El problema es que en ese pueblo acabaron muriendo 260 personas de 350. ¡Qué locura, eh! Una auténtica locura. Y hay un testimonio de una mujer que se llama Elizabeth, real también, que dijo que en un mes había enterrado a 6 de sus hijos y también a su hombre, a su marido. En un mes. Es que prácticamente el 80% del Sí. pueblo se reunió con San Pedro. Sí. Y hay un escrito, hay una escritura en este pueblo que sigue hoy en día vigente, que dice: cualquier medida que se tome antes de una pandemia parecerá exagerada. Sin embargo, cualquier medida que se tome después de ella parecerá insuficiente. Y eso está allí, justo en la entrada del pueblo. Puede ser, tiene su aquel, ¿no? Sí. O sea, alguien que sufrió tanto. Y después de estas historias, vamos con lo que es la última historia. Pero, ¿superará a las anteriores o no? Bueno, sin duda. ¿Sí? O sea, sin duda, esta es... de todo lo que se contó, creo que esta es una de las historias que más vale la pena escuchar. Vale. Para contar esta historia tenemos que irnos bastante más adelante, ¿vale? En todo momento estuvimos moviéndonos por el siglo XIV. Aquí nos vamos al XVII. Ostras, mucho más adelante. Sí, mucho más adelante. En el XVII seguiría habiendo peste negra. Y de hecho nos vamos a mover a una ciudad de Escocia. Una ciudad llamada Edimburgo. Ujú. Edimburgo tiene un montón de leyendas urbanas y lo que vamos a hacer es contar una de ellas, si no una de las más famosas, diría yo, ¿vale? Quiero que sepáis que Edimburgo en aquel momento, por mucho que pareciese la gran ciudad, llena de un montón de edificios, llenas de plazas, repletas de comercios, donde parece que hay un montón de vida, de gente que va allí para comprar las mejores telas, los mejores alimentos, incluso la clase noble, pues Edimburgo se convirtió en una ciudad muy turística. Incluso los turistas, cuando andaban por Edimburgo, les apetecía quedarse allí para explorarlo un poco más. Sin embargo, voy a deciros que Edimburgo es en realidad una moneda de dos caras. Vosotros habéis visto la cara A, que es la cara que la ciudad quiere que veas cuando vas. Pero siempre van a mantener oculta la cara B. Y es que resulta que Edimburgo, fuera de las plazas y fuera del corazón de la ciudad, las calles más reconocidas, Edimburgo estaba llena de callejuelas, llena de callejones. Estos callejones en realidad se le conocen como la ciudad subterránea. La ciudad subterránea de Edimburgo. Una ciudad que, digamos que la entrada es a partir de cualquier callejón por el que entres, ¿vale? Porque son una red laberíntica donde tú te metes en uno y muy fácil te pierdes. Sin embargo, en estos callejones, a medida que ibas entrando, notabas como cada vez llegaba menos el sol y se iba oscureciendo. Por tanto, si te metías al fondo de todo, siempre era de noche. ¿Por qué? Porque los edificios son altísimos. Estamos hablando de 7 plantas, a lo mejor, en aquella época. Y muy estrechos. Y muy estrechos, eran callejones muy estrechos. Y allí era donde vivía la gente de peor clase, la clase baja o la gente sin techo. Esa gente que no quiere que veas. ¿Vale? Esa gente que esconde la ciudad. Y los esconden allí creando como un montón de comercios y mercados que están pensados única y exclusivamente para este tipo de gente, para que tengan todo lo que necesitan para sobrevivir dentro de los callejones, que no tengan que salir afuera para nada. El problema es que estos callejones estrechos no dejan de tener el problema de siempre, que es la falta de higiene. Pensad que aquí la gente hace lo típico de tirar toda la mierda por las ventanas. Allí era muy típico el Gardiló. El Gardiló es el agua va. Entonces se acercan a la ventana y dicen, Gardiló,
Cardiló, y tiran toda la mierda que tienen acumulada, y lo que hace la gente es, gracias al Cardiló, dicen, me tengo que apartar para que no me caiga encima. Qué locura. Sí. Y encima las calles estrechas, súper estrechas. La gente se pegaba a los marcos de la puerta para no empaparse. Entonces, toda esa miserda, toda esa mierda, después, por culpa de la lluvia, también acababa arrastrándose al fondo de la ciudad subterránea. Es por eso que cuanto más bajabas, peor se ponía la cosa. Porque ahí dentro estaba lo peor de lo peor. Había gente que estaba a las 24 horas del día enferma, con tuberculosis, Es que estaban rodeados de mierda. Es que vivían rodeados de mierda, exactamente. Es cuanto más cerca te encontrabas de la ciudad de Edimburgo como tal, notabas un poquito más de calidad. Pero a medida que ibas bajando por la ciudad subterránea, la cosa se ponía más turbia cada vez. Por encima era cada vez más oscura. El tema es que todo esto ocurre antes de que llegue la peste negra. ¿Sí? ¿Okay? Sí. Y que, por cierto, muchas veces la mierda que se acumulaba en las calles fuera de la ciudad subterránea, acababan tirándose a posta a la ciudad subterránea. Es decir, la gente que vivía en los edificios de fuera agarraban la mierda y no la tiraban por la ventana. Iban hasta los callejones y decían, aquí lo tiro. ¡Ostras! Sí, decían, no. A la gente de abajo, a la miseria que hay ahí al fondo. A los pobres. A los pobres. Sin embargo, esto todo ocurre antes de que llegue la peste negra. A Edimburgo, ¿vale? Porque sí, estamos en el siglo XVII. La peste negra llegará en ese siglo tal a Edimburgo y la acabará... Llegó muy tarde. Sí, llegó muy tarde. Y la acabará consumiendo. ¿Vale? Por tanto, si la ciudad subterránea ya estaba mal en algún momento, ahora está peor. Pero es que ahora las calles principales también están afectadas por la peste negra. Y claro, en aquel momento estaba la teoría de los miasmas, ¿no? Entonces la gente decía, claro, ¿cuál es el problema? ¿Por qué está toda la ciudad enferma? No, resulta que la ciudad está enferma por culpa de los vapores que vienen de la mierda que hay acumulada en las calles. Entonces la gente dice, entonces, ¿cuál es la zona de la ciudad que más mierda tiene acumulada? La ciudad subterránea. ¿Qué podemos hacer para evitar que salga mierda de ahí? ¿Podríamos tapiarla? No jodas. Es buena. Podemos empezar a tapiar todos los callejones y así encerramos toda la mierda ahí dentro. Pero también estamos encerrando a toda la gente. ¿Y qué más da? ¿No? Madre mía. Entonces, aquí se formó la leyenda de que las autoridades de Edimburgo empezaron a bloquear todas las salidas y todas las entradas de los callejones, dejando a miles de personas ahí encerradas, muriendo a su suerte, muriendo por la peste negra y dejando una leyenda urbana que se dice que tú a día de hoy, cuando vas a estos callejones, porque puedes ir, se escuchan por la noche como los gritos de la gente gritando de dolor por los bubones, incluso se pueden ver las almas en pena vagando a medida que más te adentras en ellas. Uh-huh. Sin embargo, esto es una leyenda. No es cierto. No se tapiaron las calles, ¿vale? Y esta leyenda viene por un callejón en concreto. Hay un callejón llamado Mary King Close, que es a donde vamos a viajar dentro de poquito, ¿vale? Porque resulta que este callejón sí que es verdad que quedó tapiado completamente, pero quedó tapiado por culpa de que se le echó tierra después. Se le echó tierra después para construir un nuevo edificio, pero ya no había gente viviendo allí. Se aseguraron de que no había gente viviendo para tapiarlo. Vale. Sin embargo, la leyenda urbana dice que no, que se bloquearon muchos de los callejones y que Mary King's Close fue uno más. Y que allí pues que murió un montón de gente, ¿ok? Sin embargo, yo ahora voy a hacer una pausa y voy a dividir la versión histórica de Mary King Close con la versión urbana. Vale, la versión de la leyenda urbana. En la versión histórica te cuentan cómo los doctores de la plaga trataban a la gente que estaba allí enferma. Allí llegaban como, al fin y al cabo, como había un montón de gente, son 7 plantas, hay mucha gente que está ahí encerrada, porque las salidas de esos edificios dan con la ciudad subterránea. Entonces lo que hacían los doctores de la plaga era decirle a todo el mundo que se aislasen en sus habitaciones y que nunca saliesen de los edificios. Lo primero que hacían era toda la gente que estaba sin hogar, la sacaban de la ciudad subterránea y la apartaban a un extremo de la ciudad. ¿Okay? Para mantenerse alejadas. Y luego a la gente que estaba en los edificios se le pedía que por favor nunca abandonen sus casas. Que si necesitaban ayuda, como eran un montón de ellos, pues lo que tenían que hacer es, en el momento en el que consideres que necesites atención médica o que necesitas ayuda de un doctor de la plaga, lo que tienes que hacer es, agarras un trapo de color blanco, una camiseta de color blanco, la atas a un palo y lo colocas en la ventana. De esa forma me estás diciendo a mí, el doctor de la plaga, que necesitas atención médica. Y yo voy a ir personalmente a tu hogar, a tu casa, a tratarte, ¿ok? Pero por favor, no abandonéis nunca vuestros hogares. Y gracias a esto que se dice de los doctores de la plaga, salió un rumor que habla de que para que los doctores se asegurasen de que la gente no abandonaba sus hogares, las tapiaban con tablones de madera, las puertas, ¿ok? Y esto se dice que pudo ser verdad porque cuando se rescató parte del callejón de Mary King's Close se encontraron puertas de edificios que estaban bloqueadas con tablones de madera. Claro, pero ellos para entrar luego tenían que quitarlos, sí. Vaya trabajo también. Sí.
Eso es lo que cuenta la parte histórica. Por supuesto, después allí murió un montón de gente, ¿vale? Sí. Incluidos muchísimos doctores de la plaga. Pero de toda la gente que murió, hubo algunas personas que quedaron guardadas como leyendas urbanas, ¿vale? Y hay una de las leyendas que os voy a contar, que creo que es la más famosa, que es la historia de Annie. Esta historia cuenta que cuando llegó la peste negra, Annie era una niña que acabó enfermando de la peste, que vivía en la ciudad subterránea, y sus padres la dejaron allí abandonada. La dejaron completamente en su habitación y ellos abandonaron la ciudad subterránea antes de que la tapiasen. Vale. ¿Ok? Por tanto, los padres se salvaron, pero condenaron a su niña allí, a morir, encerrada con miles de personas más. Y más adelante, cuando consiguieron recuperar parte del callejón de Mary King's Close, que a día de hoy se puede ir, es una atracción turística, por decirlo así, quedó guardada la casa de Annie. Y resulta que cuando una medium llamada Aiko Gibo llegó a la casa de Annie, se encontró a la niña. Se encontró a la niña llorando y le preguntó que por qué estaba llorando. Y ella le comentó que, bueno, primero que se llamaba Annie, que era una niña a la que habían abandonado sus padres porque había enfermado de una enfermedad que no conocía, y que en realidad no estaba llorando porque sus padres la hubieran abandonado, que estaba llorando porque había perdido a su muñeca de trapo, y sin su muñeca de trapo se sentía muy sola. Entonces Aiko le dijo, pues no te preocupes, porque yo ahora mismo voy a salir, voy a comprarte una muñeca de trapo, voy a volver y te la voy a dejar aquí para que te acompañe. Entonces Aiko salió, compró una muñeca de trapo, volvió a la habitación y ella dijo que en el momento no estaba la niña, pero que cuando dejó la muñeca de trapo apoyada en una de las paredes de la habitación, notó como todas las voces y todas las vibraciones malignas que había dentro de la habitación como que se calmaron. Como que toda la furia de la niña, todos los lloros, en el momento en el que encontró su muñeca, en el momento en el que Aiko apoyó la muñeca, como que la niña se calmó y la vibración, esa maligna, desapareció. Y es gracias a Aiko que hoy en día mucha gente, cuando va a visitar la habitación de Annie, siempre llevan consigo un pequeño peluche para dejarlo en la misma zona donde Aiko dejó su muñeca de peluche, para decirle a Annie, sabemos de ti, sabemos tu historia y no queremos que te sientas nunca más sola. Así que a cambio te dejamos esta muñeca de peluche. ¿Pero esta medium la vio de verdad? Sí, ella cuenta que la vio de verdad. Sí. Vale, que era un fantasma. Sí, bueno, ella pues no habló. Ella lo que hizo fue, pues yo me he encontrado con una niña que se dice que se llama Annie, me contó su historia de que sus padres la abandonaron aquí, de que conoció a algunos niños que quedaron encerrados con ella. Sin embargo, cuando me la encontré estaba llorando y me dijo que había perdido a su muñeca de trapo. Vale. Entonces es por eso que salió, compró la muñeca, la colocó allí y se puso, digamos que ese favor que le hizo, lo repitió muchísima gente hoy en día. Y vale. Es por eso que supongo que si vais a Edimburgo es normal ver muñecas antes de entrar para dejarla de nuevo en esa habitación, como siguiendo la tradición. Me gustó mucho y con un final como, bueno, feliz, pero ¿esto qué significa? ¿Que la niña en verdad murió ahí sola? Sí. Claro. O sea, el final feliz, pero bueno. No es un final feliz como la vida tal, pero triste. Sí. La vida triste. Y ahora vamos con el final de esto. ¿Cómo termina realmente la peste negra? Todos los indicios indican a una serie de factores, porque no fue solamente una cosa que pasara y ya está, sino que, por ejemplo, en Europa murieron la mitad de personas de las que había. Al morir tantas personas, hay muchos menos huéspedes por parte de las ratas de contagiar. Y eso se suma a que Europa se metió en una época de edad de hielo. ¿Y eso qué quiere decir? Que las cosechas no iban adelante, se quemaban. Y las ratas, al no tener alimento, no se acercaban tanto a las partes donde había personas. Y hay otro detalle más que es muy importante, y es que cambiamos de etapa, de época. Estábamos en la Edad Media y pasamos al Renacimiento. ¿Y qué pasa entre cambio de épocas? Que en la Edad Media vivimos como en la mierda, muchísima suciedad, prácticamente no hay médicos, o lo son los propios curas. Y el Renacimiento es como el hombre moderno, el hombre ya con una higiene, ya les gusta estar bien, saben que las ratas pueden propagar enfermedades, al igual que la basura toda que había por las calles. Y eso quiere decir que las ratas ya no les interesaba tanto acercarse a las personas. Y por eso hubo treguas. Eso sí, nunca dejó de existir la peste negra, porque incluso a día de hoy sigue habiendo brotes prácticamente cada pocos años. Pero lo que pasa es que tenemos a los antibióticos, nuestros queridos ángeles guardianes, porque en el año 1950, que es muy reciente, se creó el antibiótico para la peste negra y así los podemos controlar, aunque ya os digo que prácticamente cada pocos años acaba saliendo algún brote en China, Estados Unidos, Madagascar,
que es en África, que es alguno de los más fuertes que ha habido. Porque, por ejemplo, en uno de los últimos brotes murieron 80 personas de 200 infectadas. Pero claro, normalmente son en áreas rurales que prácticamente no tienen acceso a la sanidad y entonces como que se descontrolan estos brotes. Pero ahí se mete mano la OMS, que envía los antibióticos para poder curar y si pillan pronto la enfermedad no pasará nada. Pero como avance un poquito, ya te digo Aquí que la hace pillaron tarde, porque a día de hoy morir 80 personas de 200 Sí, la pillaron muy tarde. Muy tarde, sí, Claro. sí. Ya te digo que si la pillas pronto te puedes salvar aquí, en África o en cualquier otro sitio. Pero como tengas aquí la peste negra en España y pasen 2 o 3 días y no sepan que la tienes, vamos, te vas a ir como Sí, hace tiempo te, ya. Te reúnes con Sí, Dios. con todos los anteriores. Sí. Y ahora, amigos y amigas, terminamos con el podcast de hoy. Hemos hecho un repaso por toda la historia oscura que solagó toda la Edad Media. La verdad, duraron cientos de años. Yo no pensaba que había durado tanto, pero hay una isla prohibida cerca de Venecia que se llama la isla de Poveglia, que es una isla donde mandaron un montón de personas contagiadas por la peste negra a morir. Se dice que gran parte de esta isla está llena de ceniza que proviene de todos estos cadáveres que quedaron tras la peste negra. Y la verdad me parece muy curioso porque seguramente a toda esta gente que escuchó el podcast le cree curiosidad y quiera saber un poquito más de esta historia, pero en esta isla. Y para eso estamos nosotros. Si a la gente que está en sus casas escuchando esta historia le pareció alucinante, yo propongo un plan y es que nos vayamos a esta isla donde fue un cementerio de todas estas personas que pasaron la peste negra y la investiguemos, contemos esta historia, pero aparte de todo nos quedemos una noche allí, porque dicen que está maldita. Evidentemente yo no creo que esté maldita, pero está prohibida, no se puede acceder a esta isla por el buen camino, por así decirlo. Así que le dejo a esta gente que nos comente si quiere que vayamos, nosotros vamos, ¿sí o qué? Sí. Para cumplir con esta gente, a donde ellos digan. Y una última cosa, y es que el siguiente podcast vamos a hablar sobre catástrofes aéreas. Un podcast que ha sido muy pedido, que a la gente le gustó mucho, así que estaremos aquí para eso. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho este podcast y, como no, nos vemos en el siguiente podcast, que son cada 11 días. Así que, señores, un aplauso.